Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Los sentimientos de Zero. Un magnífico desfile se extendía por la calle Bourdonnais, la calle principal que conducía directo al castillo. Se trataba del desfile de Victoria y el carruaje de la princesa tirado por dos unicornios era la cabeza de este. Los laterales estaban abarrotados de espectadores, y todos gritaban vítores y alabanzas. Larga vida a la princesa Henrietta. Larga vida a Tristane. El desfile no solo era por la victoria, tras este seguía la coronación de la princesa. Su matrimonio con el emperador de Germania había sido cancelado inmediatamente después de que recibieron su respuesta cobarde. Estos habían decidido no intervenir bajo el pretexto de aún no hay unión. Mandaremos nuestro apoyo tras celebrada la boda, o cuando menos ese era el extracto del mensaje embebido entre toda la enmelada palabrería de la carta. Para la princesa esta había sido la excusa perfecta para romper el compromiso. No solo había defendido su patria con éxito, también había ganado su libertad por su propia mano, y la cereza del pastel era que había comprobado la fuerza y algunas de las capacidades del reino hechicero. Más pese a estos éxitos, su sonrisa no era la más sincera. Aún penaba por su amado fallecido y anhelaba su calor y compañía. Al cardenal Mazarino le costó algo de trabajo que ella aceptara la corona debido a su depresión, pero al final aceptó desempeñar el cargo que su madre había decidido no tomar. Sin embargo, no demasiado lejos de la capital, en la Academia de Magia de Tristane, el ambiente era mucho más sobrio. Por la mañana el director había anunciado la valentía del ejército de Tristane y la futura reina. Pero eso fue todo, no hubo festividad alguna, la política no tenía lugar en la academia. Algunos días habían pasado desde la batalla contra las fuerzas de Albion, y ahora Ainz se encontraba de nuevo con Blee y el profesor Colbert examinando los daños que había recibido el avión durante la batalla. Tenía un par de perforaciones en las alas de hechizos de viento que hubiesen sido un problema si aún usara gasolina, y varias partes del fuselaje estaban algo dobladas. Increíble, apenas si recibió daños. No tomes mis palabras por el lado equivocado, por favor, Satoru, pero sinceramente, yo esperaba que regresara hecho añicos, dijo la investigadora tras terminar de examinarlo. Tuvimos mucha suerte de que el enemigo no tuviese ninguna gran ventaja aérea o arma de gran alcance. Aunque también ayudó que le pusiera un hechizo de refuerzo ligero contra impactos de manera discreta. Cerró su comentario con un pensamiento personal el Overlord. ¿Y ahora qué van a hacer con él? Después de repararlo te lo vas a quedar, preguntó el profesor con algo de esperanza en sus ojos. Al menos por un tiempo, a decir verdad, tengo mejores maneras de volar, más rápidas y exactas, pero quiero seguir probando sus límites un tiempo más antes de enviarlo al Museo del Reino Hechicero. Emma Chen, qué linda bufanda, no te la había visto antes, ¿dónde la conseguiste? La curiosidad de Twilly fue picada cuando finalmente puso atención a Satoru y notó el cambio en su vestuario. Emma Chen, esto, dijo tomando una de las puntas en sus manos, si esta me lo dio como agradecimiento por haber salvado su pueblo esta mañana, me dijo que la había hecho ella misma. La alicornio notó las letras en la bufanda y sonrió. Durante el tiempo que no tenía que hacer se puso manos a la obra y comprendió el idioma de alquimia y desarrollo, un silabario para el aprendizaje del mismo, uno de los tantos encargos del rey Esiero, por lo que ahora era perfectamente capaz de leer lo que decía la bufanda. Satoru X siesta aunque parece que uso el carácter de amor fraternal o platónico en vez de el de amor romántico entre los nombres. En serio, eso quiere decir que ahora tienes una admiradora entre las sirvientas entonces. Habló la chica con una sonrisa. No le puedo decir que me dio también un beso en la mejilla como agradecimiento o podría malinterpretarse. Contestó nervioso Ainz. Tras la batalla y coronación, la carga de trabajo de Henrietta había aumentado considerablemente. Con su victoria muchas cosas tenían que hacerse, así como muchas visitas extranjeras habían sucedido. Muchos asuntos locales más pasaban por sus manos que antes, por lo que estos últimos días habían sido bastante extenuantes para ella. Sin embargo, para su siguiente invitado ella jamás mostraría una cara desagradable. Las puertas de la sala del trono se abrieron y una noble entró, un par de pasos detrás de ella. Su familiar le seguía, se trataba de su amiga de la infancia, una de las pocas personas en el mundo con las que podía sentirse relajada y conversar sin preocupaciones. Lois. Lois. La ahora reina dejó el trono y corrió para abrazar a su amiga de la infancia con una enorme sonrisa en el rostro. Trink, no, ahora debo de llamarla Su Alteza. Habló la peli rosada con alegría en su voz. No, Lois, tú eres mi querida amiga, no necesitas usar títulos conmigo, no puedes simplemente llamarme como hacías antes, ¿acaso es mucho pedir? No, de ninguna manera, y si son los deseos de mi reina entonces me referiré a usted simplemente como Henrietta. Lois estaba algo nerviosa. Por la mañana se había presentado un carruaje en la academia con una convocatoria al palacio. Ahora se encontraban en la oficina privada de Su Alteza y tenía dudas si se trataría por lo referente al vacío. Y en cierta forma así había sido. Tras tratar de romper la incomodidad del tema a tratar que pudo observar en el rostro de la nueva reina después de separarse en la sala del trono, la joven maga la felicitó por la victoria, pero de inmediato la felicitación fue boleada sobre ella y agradecía por su aporte a esta, aún intentando negar su participación. Las protestas de Lois fueron calladas cuando con una sonrisa la princesa le entregó el reporte de la batalla, para que lo leyera. Investigo incluso esto. Así es, dada la importancia de esta guerra, nada podía ser pasado por alto. Henrietta se giró a Satoru, que hasta ahora había sido ignorado por todos en su camino hasta la sala del trono. Por controlar la máquina voladora extranjera que derrotó al cuerpo de caballeros dragón del enemigo, expreso mi mayor agradecimiento. No tiene que preocuparse por eso, no tiene importancia. Sin su ayuda y la del reino hechicero, esa batalla hubiera terminado en una total derrota para Tristane. Eres el héroe de este país, así que ahora te daré un título de nobleza.
Lois abrió los ojos como platos y su boca se abrió grande por la sorpresa. No podía creer que estuvieran a punto de darle un título a su familiar. En recompensa a sus grandes aportes durante la guerra, me encantaría concederle el título de Lord. La forma en que dijo las palabras llamó la atención de Ainz, que de inmediato comenzó a pensar por qué se refería a ello como un deseo y no una realidad, decidiendo poner más atención a las palabras de la reina. La vio volverse hacia su amiga nuevamente. Una gran guerra se avecina, Lois, la victoria obtenida en La Rochelle. Jamás en la historia ha habido otra igual, todo fue gracias a ti y tu familiar. Desde luego, por esto, se te debe de dar un territorio del tamaño de un pequeño país y un título de duquesa, así como el título de Lord debería ser otorgado a tu familiar. De ninguna manera, no lo puedo aceptar, todo eso fue obra de mi familiar. ¿Acaso vas a negarme que fuiste tú la causante de esa luz, Lois? Los ministros y nobles incluso la llamaron un milagro, pero yo no creo en milagros. Esa luz vino de la máquina voladora que estabas montando. Dime, ¿no fuiste tú la causante de ella? No debería contarle a nadie, pero no debo ocultarle nada a la reina. Perdida en cuanto a cómo proceder, la pequeña maga miró brevemente a su familiar para intentar buscar orientación, pero este solo asintió suavemente. Lois, el libro de las plegarias del fundador fue escrito usando la magia del vacío. ¿Sabías eso? La pregunta era retórica, por lo que antes de que la pequeña maga pudiese decir algo, Henrietta continuó. Originalmente, todos los primeros reyes de las familias reales recibieron un anillo del fundador para que fueran guardados junto con un tesoro. Tristan obtuvo el rubí del agua y el libro de las oraciones del fundador que ahora están a tu cuidado. Esta revelación causó sorpresa en la pequeña maga, dejándola sin palabras momentáneamente. Estos han pasado de manos generación tras generación en la familia real. Únicamente esta ha heredado el poder del fundador desde el primero. Entonces no puedo ser una maga del vacío realmente. Pero yo no soy de la familia real. Protestó la peli rosada plagada por la duda. Mi querida Lois, ¿acaso no lo sabes? El ancestro del duque de la Boulier fue el hijo ilegítimo del rey, y tú eres hija del duque. Esta revelación sorprendió incluso a Ainz, provocando que abriera un poco más los ojos antes de que su sorpresa fuera ahogada por su C. Por tus venas corre la sangre de la familia real de Tristan, por eso eres apta para recibirlos. Se puso de pie y rodeando su escritorio se acercó a Satoru, tomó la mano en la que estaban grabadas las runas entre sus manos y preguntó. Estas son las runas del Gandalf, ¿no es así? La marca del familiar que protegía al fundador Brimir mientras recitaba sus hechizos, ¿cierto? Bueno, no sé sobre este Brimir y su familiar, pero las runas en mi mano, efectivamente deletrean Gandalf. La respuesta de Satoru dejó a ambas mujeres frías, no podían procesar lo que acababan de escuchar. La primera en salir de la sorpresa fue Lois. Hoy, me estás diciendo que desde un principio has sido capaz de comprender las runas. Así es, ¿qué acaso no pueden todos? Preguntó confundido Ainz. No, de hecho, no se conoce el significado de estas, solo su afinidad y propiedades. Siempre se consideró que eran meros símbolos de poder. La sorpresa poco a poco comenzaba a salir de su estupor, aumentando su curiosidad. ¿Cómo es que un familiar puede leerlas? No, ¿cómo es que usted específicamente es capaz de leerlas? Yo, bueno, lo aprendí por curiosidad, eso es una verdad innegable. Aun cuando no soy un hechicero, pico mi interés el tema. Pero las runas nos fueron otorgadas por el fundador. ¿Cómo es posible que alguien de otro mundo tenga conocimiento de ellas? Yo y mi bocota, ahora como me zafo de esta. Es cierto, Twilly está en la academia. Realmente no tengo mucho conocimiento al respecto. Tal vez su Alteza desee preguntar a la investigadora del reino hechicero que se encuentra en la academia en estos momentos. Sí, esa es una buena sugerencia. Necesito más tiempo para decidir qué hacer. Entonces, ¿de verdad soy un mago del vacío? Interrumpió Lois cuando finalmente la información fue procesada por su cabeza. Así lo creo, es por eso que no puedo recompensarte como debería. No entiendo, ¿eso qué tiene que ver? Lois tomó la palabra Satoru al ver el rostro afligido de la princesa. Según tengo entendido, en este mundo se considera la magia del vacío como la más poderosa y ha estado supuestamente extinta desde tiempos inmemoriales, ¿correcto? Al ver asentir a la pequeña maga como respuesta, continuó. Si la reina Henrietta te diera la recompensa adecuada por los servicios realizados, todos los nobles querrían averiguar por qué se te dio tal recompensa. Eso te pondría en el centro de atención, por lo que inevitablemente se daría a conocer tu poder. La duda aún se podía ver en los ojos de la pequeña maga, por lo que la reina extendió la explicación. Los enemigos no son los únicos interesados en el vacío, incluso en el palacio. Quien sea que se entere de tu poder intentará usarlo para sus propios fines. La duda cambió a miedo causado por la comprensión. Tu secreto está seguro conmigo, pero no debes hablar de tu poder con nadie. Lois bajó la mirada por un momento y cuando la levantó nuevamente, una férrea convicción estaba presente. Su Alteza, dedicaré mi vacío a su servicio. No, Lois, preferiría que te olvidaras de él en cuanto salieras de esta habitación. Madre me dijo que demasiado poder corrompe a las personas. Si lo usas podrías perderte, podrías dejar de ser tú misma. Siempre quise dedicar mi poder y persona a su Alteza y la patria. Nací en una casa con ese objetivo y con este me crié. Sin embargo, mi magia siempre fallaba, usted lo sabe. Incluso me apodaron la Ciro. Siempre fui sacudida por las burlas y el desprecio, por lo que me ahogaba el arrepentimiento de mi inutilidad. Sin embargo, ahora que descubrí el poder que el fundador me otorgó, esa dedicación ha reverdecido. Quiero usarlo por usted, pero si su Alteza dice que es innecesario, entonces abre de regresarle mi varita. La convicción en las palabras de la chica frente a ella le conmovió. No podía rechazar tal dedicación por temor al futuro incierto. Lois, eres mi mejor amiga, siempre me has ayudado, incluso aquella vez en el lago Raptorian. Así que, si me vas a ayudar, entonces he de corresponder. La reina volvió de nuevo hacia su asiento detrás del escritorio, sacó un pergamino oficial, una pluma y tintero, para continuar hablando mientras escribía.
El libro de las oraciones del fundador y el rubí del agua seguirán en tus manos, pero quiero que me prometas que no le mencionaras a nadie sobre tu poder, así como que no lo usaras imprudentemente. Se lo prometo. También te convertirás en mi dama de la corte y me obedecerás solo a mí. Después de unos segundos y con un movimiento fluido, remató el pergamino con su firma y derramó unas gotas de cera sobre las que fue estampado su sello oficial. Toma, este es mi permiso oficial. Con esto, ya sea en el palacio, dentro o fuera de la nación, tendrás autoridad sobre todo lo que pertenezca a Tristane, incluso las fuerzas armadas, solo mi palabra superará a la tuya. La sorpresa fue tanta, que de no ser porque su quijada estaba bien pegada a su cráneo, esta habría tocado el suelo. Lo que le estaban dando era algo muy, muy grande. Recibió el permiso poniéndose de pie y con una profunda reverencia, y no era para menos. El papel en sus manos le daba autoridad para actuar en nombre de la reina. Si llegase a enfrentar un problema que solo tú puedas resolver, seguramente te lo haré saber. Pero por ahora, seguirás actuando como un estudiante normal de la Academia de Magia. Estoy segura de que desempeñarás tus labores de manera impecable. Entonces se volvió a Satoru y le indicó que se acercara al escritorio. De uno de los cajones sacó una pequeña bolsa de monedas que estaba repleta de piezas de oro y plata. Junto con estas, en la otra mano un pergamino enrollado le acompañaba. Amable familiar, te ruego que cuides de mi amiga, mi más importante amiga. Esto es lo único que esta reina sin poder puede hacer en este momento. Tu gallardía y desinterés te llevó a proteger nuestra nación. Esa lealtad no debe de quedar sin recompensa. Acompañando las palabras de la reina, aproximó la bolsa que se veía algo grande en su pequeña y delicada mano, presentando también un pergamino oficial con el sello de Tristane, atado con un cordón de seda rojo. Por sus servicios a la patria, le concedo el título de Chevalier y una pequeña compensación monetaria, y le ruego siga prestando sus servicios a la patria. Tras terminado el asunto oficial, ambos se despidieron de la reina Henrietta y emprendieron su viaje de regreso a la academia en un carruaje real, pero no sin antes darse un breve paseo por el Festival de la Victoria que se llevaba a cabo, donde compró un collar barato de bonita apariencia para Louis y al seguro hurgando se encontró algo inaudito. Entre las pertenencias que se volvieron botín de guerra de la batalla contra Albion, Louis no podía comprender que tenía de especial un traje de marinero del país derrotado o por qué había pagado tanto por él. Durante el camino de regreso, Ainz intentó hacer ver a la peli rosada el embrollo en que se acababa de meter. Eres bastante imprudente. ¿A qué te refieres? Prometiste ayudar a la princesa en lo que necesitará, justo cuando está por desatarse una guerra a gran escala. ¿Acaso crees que tu puesto te eximirá de participar en el frente de batalla? Servir en batalla sería un gran honor para mí como noble. Asteriscos y gasterisco, la guerra no es algo lindo, ni tiene nada de noble, morir en batalla no te da nada, solo quita a todos a tu alrededor algo preciado, pero veo que aún eres demasiado joven para entenderlo. Uok, no quiero que me arrastres a conflictos inútiles, no quiero darles motivos a los guardianes para arrasar este mundo. Asteriscos y gasterisco, primero el lanzacohetes, luego el avión y ahora un traje de estudiante del siglo XX. No son seres vivos y sé que cuando menos 2 de ellos llegaron aquí con personas. Me pregunto de dónde y cómo habrán llegado hasta este mundo. Las palabras de su familiar la dejaron pensando profundamente ya que parecía hablar por experiencia. Durante todo el camino de regreso, cada uno estaba hundido en sus propios pensamientos. Oh. De regreso en la academia, su llegada fue bastante tarde, por lo que se fueron directo a dormir, o cuando menos Louis, Ainz veía con detenimiento su compra, no entendía por qué lo había hecho. Asteriscos y gasterisco, no tenía por qué comprar tantos, o ninguno a final de cuentas, qué desperdicio. Ahora qué haré con todo esto, incluso pagué mucho por ellos a acusa del impulso del momento y ni siquiera están encantados. Se decidió a hacer espacio en su mochila para dejarlos al fondo de esta y comenzó a sacar cosas. Tras dejar el segundo objeto en el suelo y meter y sacar la mano por tercera vez, reaccionó lo que estaba haciendo. Pero qué estúpido, es una mochila mágica, no necesito rotar el contenido, asteriscos y gasterisco. Estaba por volver a meter el objeto en su mano, pero se detuvo. O esta es la bufanda que me regaló Siesta, se me había olvidado que la había puesto aquí. Asterisco gaspa asterisco, es cierto no le he agradecido por el regalo. Eso es lo que puedo hacer con los uniformes, pero, espera un segundo, ¿y si la talla no es adecuada? Además no se le vería bien si no está completo. Si en definitiva hay que hacerlo, no puedo regalar algo inadecuado. Habiendo decidido lo que quería hacer, de inmediato guardó lo que había sacado y se puso manos a la obra. Se teletransportó a un claro en el bosque que había usado para hacer algunos experimentos y comenzó a trabajar. Tras un par de horas de prueba y error con los múltiples juegos de las prendas que había comprado, usó algunas de sus criaturas convocadas para probar los encantamientos. Con esto, pudo terminar su proyecto y regresó para recostarse con una gran sonrisa en el rostro. De los 5 juegos había arruinado irreparablemente solo 2 y uno había quedado perfecto. Oh. Al día siguiente, por la mañana, Satoru salió a buscar a Siesta. Afortunadamente era el día de descanso y no había clases, por lo que no necesitaba despertar a Louis y estaba libre. Sin mucha demora, encontró fácilmente a su objetivo. Hola Siesta, buenos días. Emma-chen, Satoru, buenos días a ti también. Veo que hoy te tocó lavar los manteles. Sí, afortunadamente ya no me queda mucho para terminar. ¿Qué te trae por aquí a esta hora tan temprana? De hecho, te estaba buscando a ti. Estas palabras detuvieron su corazón por un segundo. El nerviosismo la dominó y un tono rosado invadió sus mejillas. ¿En qué te puedo servir? Toma. En las manos del hombre frente a ella se encontraba un paquete envuelto en un bonito papel atado con un bonito listón. Es un obsequio en agradecimiento por la bufanda de la vez pasada. Espero que sea de tu agrado. Si hay algún problema con él cuando lo pruebes, puedes encontrarme en el taller de Twilly en el patio Austri. Con una reverencia ligera se alejó nuevamente. Cuando lo perdió de vista, la sirvienta puso una gran sonrisa. Abrazó el regalo, sintiendo dentro de este 2 cosas duras, y metió el paquete entre su delantal para terminar a toda prisa con su trabajo. En poco menos de 20 minutos había terminado y se encontraba en camino a su habitación.
Al llegar cerró la puerta tras de sí. Sacó el paquete y colocándolo sobre la mesa lo desenvolvió con cuidado para conservar el papel y listón como recuerdos. Dentro del paquete se encontraba un bulto de tela de colores azul grisáceo y blanco. Entre las piezas se encontraban un paño rojo y unas calcetas negras de gran calidad. Al fondo de todo unos zapatos de manufactura hermosa estaban presentes. Extendió las prendas sobre su cama y se percató que era una especie de uniforme militar de marinero. O algo similar. A toda prisa se desvistió y comenzó a ponerse el uniforme. Era muy bonito, pero parecía que no era de su talla, le quedaba un tanto grande, pero aún así era muy bonito. Sin embargo, cuando agregó el paño como última pieza y lo ajustó, sucedió algo que no esperaba, cosa que la dejó sin palabras. ***, no puede ser. Oh. En el laboratorio de campo de Twilly ubicado en el patio Austri, el caza Zero 2.0 ya había sido reparado completamente. La investigadora, en su tiempo libre, había estado examinando los textos de magia y el currículo en general de la academia con la ayuda del profesor Colbert a petición de Satoru con el fin de identificar la compatibilidad entre sistemas mágicos para reportarlo al reino hechicero, y los resultados eran bastante obvios en su rostro. Tras un buen rato de escucharla refunfuñar y verificar libros y libros, Ainz decidió dar a conocer su presencia, y no es porque la estuviese escondiendo, sino más bien porque la chica estaba demasiado absorta en lo que estaba haciendo. A juzgar por tus reacciones he de suponer que algo no marcha del todo bien. A Satoru, no, lo que sucede es que sus libros son muy exasperantes. El conocimiento de su sistema mágico es sumamente limitado y no parecen desear comprenderlo más allá de lo actual de manera activa. Los hechiceros aquí son bastante autocomplacientes y faltos de deseos por mejorar. Eso significa que no ha sido posible obtener nada. No es eso. Pude verificar que compartimos las mismas bases y las runas que usa el sistema mágico son iguales hasta cierto punto. No, el dolor de cabeza es el elemento del vacío. Creo que en este se encuentra todo lo que falta, ya que las runas que utilizan son únicamente las más básicas. Con lo que tengo puedo dar un reporte inicial, pero me gustaría conocer algún mago del vacío para conseguir más información. Sí, con eso puedo matar 2 pájaros con una sola piedra. Creo que tengo la solución para tu dilema. ¿En serio?, exclamó con una gran sonrisa la investigadora. Mi invocadora necesita ayuda con su magia para estabilizarla, ya sé cuál es su problema, pero se supone que no soy mago en este momento, así que no puedo hacer nada por ella directamente. Si eres lo suficientemente discreta, obtendrás lo que necesitas y podrás ayudarla al mismo tiempo, pero te informo que por razones políticas su entrenamiento debe de ser mantenido en absoluto secreto. Las piezas cayeron rápidamente en su sitio al escuchar las palabras del hombre frente a ella y la conclusión le puso una gran sonrisa en el rostro. Ella es una maga del vacío. Ahora entiendo lo de las complicaciones políticas. En este mundo esa rama comprende la magia más poderosa. Eso sería una gran arma en las manos de cualquier gobernante o grupo. Ella está bajo la promesa de no contarle a nadie al respecto, así que será necesario que no lo menciones directamente. Entiendo, puedes dejarlo en mis manos. En ese momento alguien llamó a la puerta interrumpiendo la conversación que ya estaba prácticamente terminada. Twilly se acercó a la puerta esperando ver al profesor Colbert, pero quien estaba de pie frente a ella era una persona que no conocía. Buenas tardes, me disculpo si es mal momento, ¿se encuentra aquí el joven Satoru? ¿Qué hace aquí un estudiante neiponesa? Antes de que pudiera responder, Ainz se acercó a la puerta. Sí está. Puedo ver que mi regalo te gustó, definitivamente, esa ropa está hecha para las japonesas. En la puerta se encontraba una chica de cabello liso y oscuro con unos ojos del mismo color. Su piel tenía un saludable color crema. Usaba un uniforme de marinera que se ajustaba perfectamente a la voluptuosa figura de su cuerpo. La blusa de manga larga que en los puños y cuello tenía solapas de un color azul grisáceo con líneas blancas horizontales. Era ligeramente corta en la parte de abajo, por lo que si ella levantara sus brazos se podría ver su ombligo. La cintura de la falda se encontraba justo debajo de y la misma estaba poco más de un palmo por encima de sus rodillas. La falda de tablones era del mismo color que las solapas, y en sus pies se podían ver calcetas modernas y zapatos escolares clásicos, pero había algo que no estaba bien en el conjunto, más Twilly no lograba poner el dedo en el problema. Los ocupantes salieron del laboratorio y platicaron afuera con la sirvienta. Twilly se sentó sobre una piedra baja que estaba cerca mientras que los demás estaban de pie. Sí, me encantó, de hecho, creo que es demasiado. Jamás había visto ropas encantadas que se ajustara solas a la talla. Estoy segura que debió costarte una fortuna. Creo que es demasiado en comparación a la simple bufanda que le regale. Muchas gracias por este magnífico obsequio. La sirvienta agradeció de corazón con una reverencia. En ese momento un sonido como de alguien sofocando un grito de impresión fue captado por los agudos oídos de Ainz. Al instante siguiente ubicó 2 figuras detrás de sí a cierta distancia. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Me alegro que te gustara, sabía que te sentaría perfecto. ¿En serio eso piensas? Haciendo un giro rápido con sus manos en las mejillas ruborizadas, la sirvienta modeló el conjunto para su audiencia. Fue entonces que el rostro de Twilly se puso serio al mismo tiempo que se escuchó nuevamente, pero con algo más de fuerza el mismo ruido anterior. Ahora ella ya sabía que era lo que no cuadraba. Pero antes de que el Overlord pudiera razonar por qué hacían ese sonido los entrometidos, la investigadora se puso de pie y le puso una mano en el hombro. Al girarse supo que el rostro de esta presagiaba perdición. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué está tan enojada? Con una sonrisa un tanto siniestra que le causó escalofríos a la sirvienta y un tono igual de gélido, la chica habló. Satoru, estoy casi segura de que debe ser alguna clase de malentendido, pero debo preguntar de todas maneras. Dudo que a Ainz-sama le complazca mucho la idea si es que tu respuesta es afirmativa o una mentira. ¿Le dijiste o sugeriste tú, a esta señorita, que esas ropas se usaban sin ropa interior? Ainz se congeló momentáneamente por la pregunta tan inesperada. Afortunadamente una siesta tan roja como un tomate lo salvó.
No es su culpa. Él no me dijo nada por el estilo. Es simplemente que mis prendas íntimas actuales no son compatibles con esta ropa. Si usara mi cajón y corsé se verían por la falda y blusa tan cortas, además se abultarían mucho, por lo que no me las puse para que no se vieran mal, y estaba tan emocionada por el regalo que no me acordé que no las traía al salir corriendo de mi cuarto para agradecer el regalo. Para cuando terminó, a la pobre prácticamente le estaba saliendo humo de las orejas. Ok, entiendo, la mirada y voz regresaron a la normalidad, ven conmigo, creo que tengo algo que te puede servir. Con un ligero asentimiento la sirvienta siguió a la chica de lentes dentro del laboratorio. En cuanto estuvo completamente solo, los chicos que estaban ocultos tras algunos arbustos a no mucha distancia, se acercaron a Ainz. ¿Qué hacen ustedes aquí? Se trataba de Guiche y Malicorn que prácticamente estaban salivando mientras veían hacia la puerta del laboratorio. Bueno, vimos a una chica con un vestido hermoso y nos dio curiosidad por saber de dónde lo había comprado. Preguntó Guiche tratando fallidamente de recuperar su compostura. Hablan de lo que estaba usando siesta, es un regalo que le di, yo lo compré en la capital el día de ayer. Te ruego me digas dónde lo conseguiste. Exclamó con desesperación el noble gordo. Oh, creo que podré recuperar esa tonta inversión, jejejeje. No lo podrán conseguir en ningún lado, se trata de piezas únicas, y yo las compré todas. ¿Todas? Pregunto interesado Guiche, ¿significa eso que tienes cuando menos otro juego en tu poder? Ha picado ahora, solo falta darle cuerda. Sí, pero no pienso venderlas, me salieron bastante caras. Estoy seguro que una prenda como esa se vería magnífica en Montmorency. Dijo con una sonrisa pervertida en el rostro. Te pagaremos el doble de lo que pagaste por él. Exclamó nuevamente Malicorn. No lo sé, las piezas están encantadas. Me costaron 10 monedas de oro cada una. Espero no estar siendo demasiado ambicioso. Pagué apenas 4 monedas de oro por los 5 juegos. Entonces te pagaré 20 monedas de oro por un juego. Exclamó con seguridad Guiche. No lo sé, no estoy muy seguro de que sea justo. 25 monedas y ni una más. Exclamó Malicorn. El rostro de los rubios denotaba su desesperación por hacerse con el conjunto, y justo cuando Malicorn estaba por subir la oferta nuevamente, Satoru los detuvo, haciendo el gesto para que se detuvieran con la mano. Creo que con eso es más que suficiente, no quiero abusar demasiado de mi suerte. Está bien, se los venderé por 25 monedas, están de suerte porque de hecho tengo 2. Con una transacción rápida, él recibió el dinero y sacó los uniformes de su muslera, entregándoselos a cada uno. Justo cuando ambos desaparecieron de la vista, las chicas salieron del edificio. Oh. Esa misma noche, por consejo de su familiar, Lois fue evaluada por Twilly en su laboratorio y lo que descubrieron fue algo que ella no esperaba. A decir verdad, había muchas cosas que no esperaba. Lo primero que entendió fue que la voluntad se llamaba realmente mana y se podía medir de manera exacta y su explicación de cómo se desgastaba tenía mucho más sentido que la de la academia. Lo segundo fue que la cantidad de mana que ella poseía era aún mucho mayor que la de los profesores medidos. Anteriormente, cuando estos se acercaron por curiosidad a la investigadora extranjera, y que sus hechizos no fallaban porque ella fuera una Zero como decían sus compañeros, sino porque invertía demasiado mana en sus hechizos, pero cuando comenzó a explicarle sobre lo que probablemente ella sería capaz de hacer con la tutela adecuada, no pudo soportar la carga emocional y salió corriendo. Lois se maldecía a sí misma por no haber tratado antes las cosas tan simples que Twilly le había explicado, lo que es más, las había despreciado e ignorado tachando los ejercicios como tonterías. Todos sus fallos hasta ahora, causados por ser tan cerrada, pesaban en su corazón, se maldecía porque todos los acercamientos a éxito siempre habían sido cuando ella estaba totalmente agotada, y aún así no se le había ocurrido usar menos mana o voluntad. Los fallos más recientes donde el príncipe Vales perdió la vida era uno de los que más le pesaban y esto la mandó a una espiral de depresión que duró varios días, parecía que no lo podría superar, por lo que Luna se decidió a ayudarla, usando su habilidad de cambiaformas. Esta se transformó en una versión peli azul de Lois para molestarla, jugarle bromas y hacerla reír, pero al no conseguir lo último decidió dar un paso más. Mo, está bien, si no quieres que esté aquí me iré. Dijo la forma disfrazada de Luna con casi la misma voz de Lois. Cuando la pequeña maga vio que la semihumana se dirigía hacia la puerta sin regresar a su forma original, habló con algo de nerviosismo. Después de todo, la copia estaba vestida en una versión más sexy de su uniforme. La falda era mucho más corta. Casi se podía ver la ropa interior debajo de esta al frente y estaba segura que se podría ver una pizca del trasero por atrás. La blusa era casi como una segunda piel y además de ser algo traslúcida, el escote de esta era bastante pronunciado. La capa era inexistente y el cabello recogido en una cola de caballo dejaba ver la espalda semidescubierta. ¿De dónde crees que vas con esa apariencia? La sonrisa traviesa en el rostro de la copia hizo que la peli rosada palideciera, pero sus palabras detuvieron su corazón por un instante. No lo sé, tal vez me dé una vuelta por el campus. Sí creo que debería empezar por el comedor, tengo bastante hambre después de todo. Luna dejó la habitación caminando sinuosamente, moviendo la cadera marcadamente de un lado al otro, pero no fue hasta pasados unos segundos de que la puerta se cerró que Lois pudo reaccionar. Arrojó las sábanas en que estaba envuelta, se puso los zapatos a toda prisa y salió a los gritos detrás del alicornio, casi tropezando al salir de su habitación. No, espera, ni se te ocurra, jamás podría superar la vergüenza. La persecución duró varios minutos, subiendo y bajando escaleras por toda la torre del vacío. Ella estaba prácticamente colapsando sin aliento, pero su determinación a evitar la vergüenza de ser vista, recordada o simplemente imaginada con esa apariencia le permitía continuar. En el cuarto de Montmorency, la fragancia, una romántica reunión se llevaba a cabo, con un set de té servido y unos postres para acompañarlos. La dueña del cuarto se encontraba escuchando los elogios vanos de su galán, el hombre que tenía su corazón quien no era otro que Guiche, el bronce. Anteriormente había cortado su relación cuando se dio cuenta que cotejaba a una de primero, pero con la insistencia y el regalo del maravilloso traje encantado que le regaló hace unos días decidió perdonarlo, más o menos.
Ah, mi adorada Montmorency, ni siquiera la belleza de las rosas en flor se compara con tu radiante sonrisa. Guiche, comamos antes de que él te se enfríe, no me gustaría tomar un té helado. Después puedes contarme sobre tus aventuras durante la misión de Su Alteza. Dijo esta con una sonrisa forzada. Aceptando las palabras de su amada, el joven tomó asiento y se dispuso a tomar de su taza de té mientras era observado intensamente por la rubia. Pero justo cuando la taza estaba por tocar sus labios, la puerta de su habitación fue abierta violentamente, cosa que casi la hace caer de su silla por la sorpresa y nerviosismo, pero dado que ella estaba de espaldas a la puerta, no se percató de la figura que había irrumpido. Guiche, por otra parte, estaba boquiabierto, aun cuando solo la vio unos segundos antes de esta diera 2 pasos dentro y se transformara en neblina azul. Saliendo por la ventana detrás de él, vio que la figura vestía de manera bastante provocativa, aún más que como había escuchado que las cortesanas de la zona roja de la capital acostumbraban, y tenía que aceptarlo, Lois no se veía tan mal, aun cuando no tenía demasiados atributos femeninos que mostrar. Entonces este último pensamiento. Alcanzó su parte consciente. Esa era Lois, pero ella jamás usaría algo como eso. Además, dudo que se atreviera a teñir su cabello. Es básicamente un símbolo familiar. Espera, esa voz que viene del pasillo, ¿es Lois otra vez? Al ver cómo seguía a su enamorado la neblina azul que salió disparada por la ventana de su cuarto, Montmorency finalmente comenzó a procesar lo que pasaba, se relajó ligeramente. La risa que escuchó cuando se abrió la puerta no tenía el tono de ninguno de los profesores. Era joven y tras pensarlo 2 segundos más, le pareció haber reconocido la voz. ¿Era esa la voz de Lois? ¿Qué está pasando? Mientras intentaba razonar lo sucedido, vio cómo su enamorado bajaba la taza nuevamente y regresaba su vista hacia la puerta, con duda e intriga clara como el día en el rostro. Se giró hacia la puerta y entonces pudo escuchar la misma voz de hace unos segundos, solo que ésta se escuchaba. Absolutamente agotada y tras unos segundos, intentando recuperar el aliento, la pequeña figura de Lois se apoyó casi colapsando en el marco de la puerta abierta. Asterisco HIFU, asterisco asterisco YFU, asterisco asterisco HIFU, asterisco, ya te tengo. Sin decir una sola palabra más, la desesperación se vio en el rostro de la pequeña maga. Se acercó a la ventana tan rápido como pudo sin tropezar y miró hacia afuera. Después se dio la media vuelta y se paró junto a Guiche mientras hablaba con ira en su voz y rechinando los dientes. ¿Cómo rayos se supone que la voy a alcanzar si sale volando por una ventana? Inhaló profundamente y finalmente la voz de la dueña del cuarto se hizo presente. Entonces se dio cuenta de dónde se encontraba exactamente. Lois, ¿cómo te atreves a irrumpir así en mi cuarto? Champ, eso no te incumbe. Contestó la peli rosada. Al hablar finalmente la sed le alcanzó y mirando la taza que no estaba derramada sobre la mesa y parecía haber sido recién servida del lado de Guiche, la tomó y se tragó tan rápido como pudo. Al ver la acción de Lois, el rostro de la rubia se puso blanco como una hoja. Se apresuró a tomar el brazo de Guiche mientras la pequeña maga estaba en estado catatónico, totalmente inmóvil y se apresuró a salir de la habitación con él casi a rastras. No hay tiempo que perder, vámonos ahora mismo. Protestando todo el camino por ser arrastrado tan abruptamente, la pareja apenas si logró salir de la habitación cuando la pequeña maga comenzaba a salir de su parálisis. Ella sacudió su cabeza, se sentía algo extraña, entonces una voz madura se escuchó detrás de ella. ¿Cómo estás, Lois? ¿Ya te sientes mejor? Ambos jóvenes, al escuchar la voz madura en la habitación, se asomaron cuidadosamente y vieron que la pequeña maga tenía su mirada centrada sobre la semihumana de color azul oscuro. Guiche no lograba entender lo que sucedía y tras escuchar la respuesta de Lois, miró a su amada para intentar conseguir una respuesta. Sí, ahora que estás aquí ya me siento mucho mejor, mi querida Luna. Dijo abrazándola con firmeza y un ligero brillo rosado en sus pupilas. El rostro de Montmorency anteriormente se había puesto tan pálido como una hoja, pero al escuchar las palabras de la Ciro, se puso azul de miedo y se desmayó. Asterisco tud asterisco. El azote de la chica finalmente ganó la atención de todos. Oh. Cunado Montmorency comenzó a recuperar el sentido, se sintió aliviada por un momento. Menos mal, todo fue una horrenda pesadilla. Dijo en voz baja, mientras cubría sus ojos con el dorso de su mano derecha. Oh, ya despertó. Esas únicas palabras dichas por Guiche la hicieron sentarse de inmediato y arrojar toda flojera o somnolencia, fuera de sí, y al ver a todos los que se encontraban reunidos en su cuarto, casi se vuelve a desmayar. Señorita Montmorency, si no le importa, dijo Celestia apenas conteniendo su risa al ver la situación en que se encontraba su hermana, aun cuando tengo una sospecha de qué es lo que pasó para que la señorita Lois se comporte de esa manera, me gustaría escucharlo de su propia boca. En la habitación se encontraban las 2 semihumanas, representantes del rey hechicero, el familiar Eloís, que miraba todo con intriga y curiosidad, su amado y la afectada, tragando el nudo en su garganta y algo de saliva para lubricarla, la rubia se sentó en la orilla de la cama, respiró profundamente un par de veces y comenzó a hablar. Antes de todo, creo que sería buena idea que ella no recordara la conversación. Dijo mientras apuntaba a la peli rosada que estaba sentada en las piernas de Luna mientras abrazaba su cuello y descansaba su cabeza sobre sus senos. Entendiendo rápidamente el significado de las palabras de la chica, Luna dirigió su mirada a su superior en el lugar y tras recibir un asentimiento de Satoru, cerró los ojos y un suave brillo se posó sobre la cabeza de Lois, mandándola al mundo de los sueños y cuando el cuerpo de ésta se relajó completamente, fue levitado por un aura índigo hacia la cama. Muy bien, ella ahora dormirá por un buen rato. Ahora me gustaría escuchar qué fue lo que la impulsó a intentar hacerme el amor hace un rato. Pese a las palabras crudas y directas del alicornio, un ligero rubor parecía verse por debajo de su pelaje, mientras que su hermana controlaba a duras penas su risa. Guiche estaba totalmente rojo y con sus manos entrelazadas sobre su entrepierna, mientras que Satoru tenía un rostro estoico. El miedo en el rostro de la rubia era claro como el día y sus pensamientos lo reflejaban. Entró en una espiral de preocupaciones hasta que la voz de la hermana mayor la regresó al presente. Oh no, estoy acabada, y no solo yo, mi familia también va a sufrir por esto. Y por si fuera poco involucre a dignatarios extranjeros en este embrollo, estoy arruinada, me van a colgar.
Me van a sentenciar a cadena perpetua y mi familia será destituida, humillada, o podría ser aún peor, podría ser que... al parecer estás entrando en pánico. Eso quiere decir entonces que las pociones de amor están severamente prohibidas en este mundo, pero puedes tranquilizarte. Enecos es un crimen menor que solo amerita encarcelamiento y servicio comunitario, ya que la princesa del amor es perfectamente capaz de remediar cualquier mal relacionado al mismo, el abuso de la persona bajo los efectos. Por otra parte, es algo castigado severamente, pero no tienes que preocuparte, no has incurrido en ninguno de los dos casos con alguien del reino hechicero. Las palabras suaves y con una sonrisa calmaron un poco el tumulto en la mente de la rubia, por lo menos hasta el nivel en que solo se preocupaba por ser descubierta por los maestros o peor aún por la corona. Estaba harta de las infidelidades de Guiche. Comenzó a hablar Montmorency con la cabeza baja e inicios de lágrimas en sus ojos, por lo que decidí hacerle beber una poción de amor para que solo tuviera ojos para mí. ¿Qué pensabas convertirme en un animal permanentemente lujurioso que solo tenga ojos para ti? Exclamó Guiche sorprendido, molesto, preocupado y algo excitado, todo al mismo tiempo. Por supuesto que no, la reacción más fuerte solo duraría por un máximo de 3 días. Después de eso los efectos se asentarían y tu comportamiento regresaría a un nivel más normal. Fue la respuesta ofendida. ¿Y entonces, cuál es el antídoto? Preguntó Satoru, que hasta ahora se había mantenido en silencio. No lo sé. La voz tan baja fue inaudible para Guiche, pero no para el resto. Déjame ver si entendí claramente, dijo Celeste. La manufactura de las pociones de amor es severamente castigada en Tristine. En toda Alqueginia. Aclaró la rubia. En toda Alqueginia, y aún así, decidiste hacer una. Un asentimiento fue su única respuesta. Y estoy segura los regentes te deben haber costado una fortuna. La respuesta fue la misma que antes. Y en ningún momento se te ocurrió que era una buena idea investigar un antídoto antes de usarla o siquiera hacerla. Apresurándose a defenderse, la rubia sacó de debajo de su cama un libro de color negro con adornos de oro y comenzó a hojearlo fervientemente. No lo investigué, pero estoy segura de que debe haber un antídoto en el mismo libro del que saque la receta de la pócima. Por alguna razón se sentía muy nerviosa bajo la mirada dura de la alicornio, como si estuviera siendo examinada por el maestro más severo de la escuela. Con un suspiro cansado que era traicionado por la sonrisa en su rostro, la ex princesa continuó hablando. Aunque ciertamente me siento decepcionada por el nivel de cuidado inadecuado de sus maestros en su educación, ese no es el tema aquí. Lo que importa ahora es poder ayudar a Louis para que regrese a la normalidad. Cualquier otro argumento fue cortado por la rubia cuando gritó contenta sin haber puesto atención a las palabras de Celeste. Aquí está, vamos a ver Lo tengo, se consigue fácil. Por lo que veo, los regentes para el antídoto son fáciles de conseguir, estoy segura de que puedo hacerlo de Todos notaron cómo se desplomó el ánimo de la rubia. Será imposible hacer el antídoto a tiempo. Sintiendo las miradas inquisitivas en su nuca, la chica se volvió hacia el frente con el libro en sus manos para explicar sus palabras. Para hacer el antídoto, el componente más importante es irreemplazable. No existe ningún equivalente o sustituto. Necesitamos una lágrima del espíritu del agua. Dijo con el rostro algo pálido. ¿Pero cómo se supone que puede llorar un espíritu? ¿Es por eso imposible que no se puede hacer el antídoto? Se preguntó a sí mismo Ainz. Aún ofreciendo una fortuna como pago, continuó la rubia, lo más rápido que se podría conseguir la lágrima sería entre 2 semanas a 3 meses y solo tenemos 3 días para conseguirla. La chica se hundía en la desesperación a causa de los problemas de los que ella misma había propiciado las condiciones. Entonces solo hay que conseguirla directamente de la fuente. Intervino Ainz. Si los intermediarios se tardan demasiado, entonces hay que ir nosotros mismos por ella. Además, quiero conocer a este espíritu del agua, me pregunto qué clase de monstruo será. Tras mucha negación e intentos de zafarse de la tarea por parte de Montmorency, el grupo realizó todas las preparaciones necesarias para salir al despuntar el alba del día siguiente, ya que el viaje sería muy largo como para iniciarlo esa misma tarde. De hacerlo tendrían que acampar en un lugar inseguro al ser alcanzados por la noche. Con los primeros rayos de la mañana, se encaminaron hacia su destino tras haberse excusado de las clases con motivos algo ambiguos, que hubieran fallado de no ser. Porque las hermanas Faust dieron una base que solidificó la excusa. El lago Raptorian, ese era el lugar de residencia del espíritu del agua. El camino fue hecho en carruaje, acercándolos lo más que fue posible. Lamentablemente aún tenían que caminar un buen tramo. Muchos caminos estaban cerrados y les tomó otra hora y media a pie para llegar hasta el borde del lago y establecer campamento. Aún no puedo creer que una excusa tan ridícula sirviera para dejarnos libres de clases sin consecuencias, dijo Guiche al sentarse para recobrar su aliento. Estaba muy asustada de las posibles consecuencias y fue lo único que se me ocurrió. Está bien, exclamó molesta la rubia. De no ser porque Celestie dio una razón creíble para la excusa, habríamos sido castigados por intentar saltarnos las clases, insistió el joven Gramant. Las palabras de su prometido causaron que el rostro de Montmorency se pusiera aún más rojo. Tal vez sea así, pero no mentí del todo, intervino Celestie, aun cuando no le he informado al rey hechicero sobre esto, estoy bastante segura que saber sobre el espíritu del agua será de su total interés. Pero hay que aceptarlo, habló Luna. Fue bastante graciosa la reacción del director Asmen cuando ella le dijo que no asistirían a clases 2 días, porque iban a visitar el lago Raptorian. Jajajajaja. Estaba apenas retorciendo su rostro de molestia cuando Kelly le puso un alto diciéndole que iban a visitarlo por petición del rey hechicero y ellos serían nuestros guías. Bueno, el campamento está listo en caso de que sea necesario, anunció Satoru. Ahora hay que tratar de contactar con el espíritu del agua. Todas las miradas se centraron sobre la rubia a excepción de la de Lois. Ella solo tenía ojos para Luna en ese momento. Resignada a que tendría que cumplir con su papel, solo rogaba al fundador que las cosas no se fueran a poner feas, al mismo tiempo que maldecía el haber siquiera pensado en hacer la maldita poción de amor.
Con una corta caminata de poco más de 10 minutos, finalmente alcanzaron la orilla del lago, mirando con ojos de preocupación al resto, esperando que alguien se apiadara de ella. La rubia se resignó a su destino con un suspiro. Asteriscos y gasterisco, sepan que si muero esta noche los maldeciré por toda la eternidad. La escena frente a ella no le agradaba. El nivel del agua estaba muy alto. A no mucha distancia se podía ver un tejado sobresaliendo de esta. Cuando arribaron y se dio cuenta de la anomalía, metió uno de sus dedos en el agua y cerró los ojos. La conclusión solo confirmó sus sospechas. El espíritu del agua estaba enojado, pero no le quedaba de otra. Loacia o sería enjuiciada por la corte. Montmorency sacó algo de la bolsa atada a su cintura. Era una pequeña rana de color amarillo brillante con muchas manchas negras. Puso la rana en la palma de su mano y la miró detenidamente con curiosidad. ¿Qué no es venenosa una rana de ese color?, preguntó Celestie con curiosidad. Esta no es venenosa. Este es mi preciado familiar. Algo tan pequeño puede ser un familiar, pensó extrañado Ainz. Escucha con atención, Robin. Quiero contactar con una vieja amistad. La rubia buscó en su bolsillo y sacó una aguja. En un breve instante enterró esta en su dedo, permitiendo que una gota de sangre de un brillante color rojo rubí saliera. Pasando su dedo por encima de su cabeza, dejó caer la gota sobre la ranita. Luego de eso, recitó un hechizo para tratar la herida en la punta de su dedo y siguió hablándole. Con esto ella sabrá quién soy y por ende quién eres tú. Robin, por favor, en nombre de los grandes espíritus ya muertos, busca al viejo espíritu del agua y dile que quiero hablar con ella debido a nuestro juramento. Hazlo por mí. ¿Entendido? La rana asintió levemente y desapareció en el agua con un chapoteo. Mi familiar fue a llamar al espíritu del agua. Si lo encuentra es probable que lo traiga hasta este lugar. Satoru observaba con curiosidad, pensando qué clase de criatura podría ser si vivía debajo del agua. ¿Y cómo conseguiremos la lágrima? Habrá que contarle una historia triste a este espíritu, preguntó Luna con curiosidad. ¿Una historia triste? ¿De qué está hablando?, respondió la rubia denotando que le parecía una pregunta estúpida, pero tras unos segundos recordó el origen de las hermanas. Es que son realmente un IGN. Bueno, supongo que incluso los magos de elementos distintos del agua no lo comprenderían tampoco del todo bien, por lo que es imposible esperar que ustedes, que viene de un reino totalmente diferente, lo entienda. La lágrima del espíritu del agua es solo un nombre. Ella realmente no llorará. Entonces, ¿qué es la lágrima del espíritu del agua?, preguntó Guiche. El espíritu del agua, en comparación con los periodos de vida de los humanos, puede vivir muchísimo tiempo. Se dice que existe desde hace unos 6.000 años cuando el fundador Brimir estableció Alqueginia. Su cuerpo es como el agua, puede cambiar libremente su forma, y contra el sol su cuerpo brilla con 7 colores. Entonces su aparición está relacionada con ese tal Brimir. Espera, esa descripción me suena de algo. Los pensamientos de Ainz fueron interrumpidos cuando la superficie del agua comenzó a brillar. El espíritu del agua había aparecido, a 30 metros de la orilla de donde todos se encontraban de pie. El agua estaba brillando, la superficie se retórica sin parar. Siguiente a eso, el agua brotó como un pastel al elevarse. Esta cambiaba constantemente de forma. Uno no podría distinguir algo definido, parecía una enorme ameba, pese a que sus luces eran hermosas. Esto los hacía sentir incómodos a todos, menos al Overlord. Él sabía bien qué era lo que estaba viendo. La ranita familiar de Montmorency saltó del agua hacia su ama con un chapoteo. Este extendió la palma de su mano y la atrapó, y acarició la cabeza de la rana con su dedo como agradecimiento. Gracias por ayudarnos a traer al espíritu. Entonces, la rubia extendiendo sus manos hacia el espíritu del agua y abrió su boca. Soy Montmorency Margarita Lafere de Montmorency, una usuaria del elemento agua y hago parte del linaje con el que hace años hiciste un juramento. He puesto mi sangre en la rana para ayudarte a recordar. Si lo recuerdas, responde de la forma y en las palabras que nosotros entendemos. Hablo solemnemente a la criatura frente a ella. El espíritu, lentamente comenzó a ganar forma como quien esculpe una figura de arcilla. Al cabo de algunos segundos, las hermanas Faust usaron sus alas para tapar el rostro de Guiche y Satoru. La masa de agua había tomado la forma de Montmorency manteniendo una ligera sonrisa. Sin embargo, era más grande y no tenía ropa. Lucía como una reproducción, una estatua de hielo de la original completamente desnuda. La expresión en el falso rostro cambió en varias expresiones, de la sonrisa al enojo, seguido del llanto. El agua se movía intentando muchas expresiones hasta que finalmente el rostro se volvió inexpresivo cuando respondió. Recuerdo a un simple humano, recuerdo el líquido que fluye por tu cuerpo. La luna ha cambiado 52 veces desde nuestro último encuentro. Me alegro de ser recordada, espíritu del agua. Necesito hacer una petición que puede parecer un poco insensible. ¿Podría usted darme una porción de su cuerpo? Esperaba escuchar algo de los extranjeros, pero parece que son más coherentes de lo que esperaba. No sé siquiera si los espíritus inmortales pueden ser considerados seres vivos. Pensó aliviada la joven al no ser interrumpida. Una parte de su cuerpo. Si es algo como eso, entonces, ¿cómo es que lo obtienen las personas del mercado negro? Digo, no es lo más fuerte, pero aún así es un elemental superior de por lo menos nivel 37. Pensó Ainz al mismo tiempo. El espíritu del agua sonrió, levantando las esperanzas de la rubia, pero las palabras dichas fueron totalmente opuestas a las esperadas. Me niego, simple mortal. Es así. Qué pesar. Bueno, entonces ya nos vamos. Habiendo recibido la negativa, Montmorency estaba por darse la media vuelta y retirarse a toda prisa, pero una mano fuerte se posó sobre su hombro impidiéndole moverse del lugar. Dim, espíritu, yo no soy de estas tierras. ¿Podrías aclararme si eres aquello que yo conozco como un elemental superior? Las palabras de Satoru se ganaron la atención de todos. Ni siquiera Celestie, que había estado bloqueando su vista, se dio cuenta de cuando se había movido, pero en lugar de reprocharle por ver la figura de la chica, decidió quedarse callada. Ella también tenía mucha curiosidad por saber de qué estaba hablando. En Yggdrasil este tipo de elemental era muy común en Midgard, pero nunca supe que pudieran tomar forma. ¿Estaré en lo correcto?
El espíritu cambió su atención a la figura detrás de la chica que le dio forma. El rostro volvió a cambiar innumerables veces a gran velocidad antes de regresar a la máscara impasible y contestar. Tus palabras son muy ciertas, mortal. Ítems como los que portas. No los había visto en casi 6000 años. ¿Quién eres, mortal? Soy Suzuki Satoru, un humilde siervo del rey hechicero Ain Soul Gaon. El espíritu del agua perdió toda forma momentáneamente y tras unos instantes, retomó nuevamente la forma de Montmorency. Ese es un nombre que no había escuchado mencionar desde mi creación. Entonces se me advirtió sobre los peligros que acarrea ese nombre. ¿Por qué debería confiar en ti? Siervo de aquel indómito, aquel que no conoce la derrota, ¿piensas atacarme? Espera, ¿cómo es que sabe sobre mí? ¿Cómo es que conoce en nombre de mi gremio? De ninguna manera, no te atacaré a menos que tú inicies la pelea. Tengo la intención de hacer un trato contigo. Tus suposiciones son correctas. Soy un elemental superior. ¿Qué deseas y qué piensas ofrecer? El que deseo, podemos tratarlo cuando nombres lo que tú necesitas, dependiendo de lo que sea. Pediré yo en manera adecuada. Sin embargo, por lo pronto necesitamos un adelanto, algo de tu cuerpo, una porción, para completar un antídoto que debemos administrar cuanto antes. La figura formada por agua comenzó a distorsionarse ligeramente. No puedes exigirle así al espíritu del agua. Si le haces enojar no saldremos vivos de aquí. Le reprendió en voz baja la rubia. Además, aun si conoce por alguna razón el nombre del rey hechicero, no hay manera de que alguien acepte un trato como ese. Exclamó con menos sutileza Guiche. Finalmente, la columna de agua recobró su forma y tras pasar nuevamente por muchas expresiones diferentes, regresó al rostro neutral y respondió. Está bien. Todos estaban atónitos. Nadie esperaba que la petición fuera aceptada tan fácilmente. ¿En serio? Exclamaron todos los presentes a excepción de Ains. Prueba que tus intenciones son ciertas y no tendré objeción en negociar contigo. ¿Qué clase de prueba? Preguntó Satoru entrecerrando los ojos. Deshazte de aquellos que me atacan, los congéneres de los que te acompañan. He usado todo mi poder para subir el nivel del agua, por lo que ya no me quedan energías para combatirles. Si te deshaces de ellos, te daré mi lágrima. Con deshazte, ¿te refieres a que los quieres muertos, como alguna especie de sacrificio que quieres recibir? Las palabras de Satoru, un silencio sepulcral cayó en el lugar momentáneamente. Para los nativos era posible que el espíritu del agua estuviera tan enojado que deseara la sangre de aquellos que le hicieron mal. Para los ecuistes era una petición desagradable, pero algo que no estaba del todo fuera de la justicia del rey hechicero si los atacantes realmente lo merecían, por lo que estaban dudosas. Un sacrificio no tiene utilidad alguna para mí. Si no me vuelven a atacar es suficiente para mí. Me parece aceptable. Lo haré. ¿Tienes alguna información que ofrecer sobre los atacantes que facilite encontrarlos? Atacan todas las noches, cerca de medianoche. Con el contrato aceptado, todos regresaron al campamento. Montmorency intentaba oponerse con todas sus fuerzas a combatir, pero fue constantemente cortada por el contrario argumentos válidos que no podía evitar. Después de todo, no le agradaba mucho la idea de la horca, o le apetecía probar la comida de prisión. Aprovecharon las horas que tenían para revisar sus planes de ataque. Satoru sería el atacante principal, mientras que el resto estaría entre los árboles listos para apoyar o atacar según fuera el caso. Cuando la hora se llegó, todos habían disfrutado su cena y estaban listos y en la posición en que el espíritu les había dicho que aparecían los atacantes del lado de Galia. Desde su posición oculta, pudieron ver cómo de entre los árboles salían dos figuras. Estas estaban totalmente ocultas por las capas con capucha que usaban. Lo único evidente era que tenían estaturas diferentes y uno usaba un báculo en lugar de una varita. Esperaron hasta que los atacantes estuvieran bien metidos en su asunto y entonces iniciaron su plan. Ains, que estaba algo retirado del resto, se encontraba perfectamente a espaldas de las figuras encapuchadas. Bien, según la chica rubia, se debe de tratar de magos poderosos. Aun cuando es muy probable que no sean de mi nivel, creo que debo tener cuidado, ya sé. Los tomaré por sorpresa y si reaccionan me retiraré de inmediato para que el resto haga llover sus atacas sobre ellos. Humo. Contento con sus planes, esperando con paciencia el momento justo, Satoru guardó a Derflinger, que no entendía lo que intentaba hacer su compañero. Estaba por cuestionar su sanidad, pero este solo le indicó que guardara silencio poniendo un dedo sobre sus labios. La vista regresó nuevamente al frente y atravesó la distancia entre los árboles y las figuras en menos de un parpadeo. Antes de que pudieran reaccionar al sonido provocado por la tierra destrozada en el arranque de su movimiento, las manos de Ains ya se encontraban sobre los cuellos de los encapuchados. Excelente, no pudieron reaccionar. Ahora lo que sigue. Si se mueven un solo milímetro partiré sus cuellos, llevándome las cabezas como trofeos. Dijo el Overlord, usando un poco de su sed de sangre. Tavice y Kechi caminaban juntas por el bosque en su camino habitual. Las lunas brillaban en lo alto, iluminando su camino. Ya era la quinta noche consecutiva en que intentaban atraer al espíritu del agua para hablar con él o destruirlo. Si se ponía violento, está de más decir que la conversación falló desde el inicio. Finalmente, el claro estaba a la vista. Habían dejado a Sylphid lejos del lago. No quería poner en riesgo a su familiar. La pequeña maga estaba tensa. Esta misión parecía estar siendo mucho más difícil de lo esperado. Ella hubiera deseado poder hablar calmadamente con el espíritu del agua, pero fueron atacadas en cuanto solicitaron que dejara de aumentar el nivel del lago. Sin embargo, algo la tenía muy inquieta. Tenía el presentimiento que algo inesperado sucedería esta noche, por lo que estaba prestando especial atención a sus alrededores. Cuando el par llegó al borde del lago, se prepararon para iniciar la batalla de desgaste nuevamente, por lo que se concentraron en hacer surgir al espíritu del agua de su escondite. Una enorme explosión de tierra se escuchó a sus espaldas, pero antes de que pudieran pensar en darse la vuelta, una presión inmensurable descendió sobre sus cuerpos, al mismo tiempo que registraron que había una mano alrededor de sus cuellos, pero lo que más las asustó fueron las palabras dichas a su espalda. Si se mueven un solo milímetro partiré sus cuellos, llevándome las cabezas como trofeos.
Por el rabillo de su ojo derecho, Tabby se podía ver que su amiga estaba temblando profusamente. De hecho, apenas si se estaba manteniendo de pie. Algunas lágrimas se podían ver rodar de las comisuras de sus ojos. Ella se maldecía por haber sido tan descuidada. Como rayos se había podido acercar a alguien tanto sin que ellas lo notaran. Debió haber hecho caso a su intuición y abortar el día. Ahora, nuevamente alguien estaba en peligro debido a su estupidez. Una extraña expresión de ira dominaba a él. Rostro de la peli azul, el individuo detrás de ellas era alguien muy peligroso. Suelten sus varitas y pongan sus manos sobre sus cabezas. Kechi de inmediato soltó su varita, estaba sintiendo un miedo que jamás había sentido antes. Tabby se decidió aprovechar el momento para voltear la situación. Soltó el báculo de su mano izquierda y este cayó al suelo. Movió rápidamente su mano derecha para lanzar un encantamiento aturdidor a través de su capa, pero antes de que completara el movimiento, un dolor paralizante la inundó, haciéndola soltar su varita oculta. ¡Ah! No, por favor, no la mates. La presión a su alrededor y la sensación de la mano sobre sus cuellos desapareció abruptamente. La pequeña maga cayó al suelo temblando por el dolor y colocando ambas manos sobre su cuello. Respirando erráticamente, la pelirroja de inmediato se abalanzó para checar el estado de su amiga. Al verla viva, estaba por rogar por sus vidas, pero las palabras de su atacante la detuvieron en seco. Kechi, Tabis, ¿qué hacen ustedes aquí? Ese es Satoru. Oh. Ah. No, por favor, no la mates. Espera, esas voces, no puede ser, no pueden ser ellas, ¿verdad? Kechi, Tabis, ¿qué hacen ustedes aquí? Preguntó Satoru. Ese es Satoru. Oh, mierda. Celestia, ven rápido, Tabis necesita atención médica. Con un asterisco pop asterisco la alicornio apareció a su lado inmediatamente y pudo ver finalmente los rostros de las dos chicas. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ellas aquí? No lo sé, pero apúrate, creo que alcance a dañar su espina. Celestia sin perder tiempo giró a la pequeña maga sobre su espalda con mucho cuidado de no lastimar más su cuerpo. Iluminó su cuerno y empezó a revisar la lesión. El daño que encontró la hizo poner un rostro alarmado y de inmediato inicio con los hechizos curativos. Tras los primeros minutos el rostro de dolor insoportable comenzó a relajarse y las lágrimas se detuvieron, cuando el dolor comenzó a ser más soportable para la pequeña maga. Después de casi 10 minutos más tarde, la alicornio respiró aliviada. Fue entonces que finalmente registró el olor que venía de la chica que había estado atendiendo. Pobre chica, estuvo a punto de morir, perdió todo control sobre su cuerpo. Evitarle la vergüenza es lo menos que puedo hacer. Iluminando su cuerno discretamente lanzó un rápido hechizo de limpieza para eliminar la orina y heces que manchaban a la chica y sus ropas. Oh. El dolor indescriptible la había hecho perder la conciencia momentáneamente. Ahora que el dolor ya no estaba presente, su cuerpo se estaba relajando poco a poco y la claridad regresaba lentamente a sus sentidos. Lo primero que pudo observar cuando su vista se aclaró fue el rostro lloroso de la pelirroja. Tabise, ya estás despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Me asustaste. Por un momento pensé que morirías. Preguntaba frenéticamente la pelirroja mientras mantenía en sus brazos a la pequeña maga. Chinen, Kechi, enemigo. Jejeje, eso es típico de ti. Eso es lo primero por lo que preguntas. Jejeje. Ella no podía entender qué había pasado, estaba segura que habían roto su cuello. Estaba en agonía y había sentido como su vida escapaba poco a poco de su cuerpo, por lo que estaba muy confundida. ¿Cómo es que estaba viva? No se trataba de ningún enemigo, fue todo un error de identificación. Ante las palabras de la germana, su confusión aumentó y comenzó a mirar a su alrededor lentamente. Lo primero que entró a su vista fue el rostro aliviado de Celestia. Detrás de esta, tan cerca como podía sin estorbar, se encontraba su familiar con un rostro similarmente preocupado. Siguió barriendo el área con la mirada y ubicó a la hermana de esta con un grupo de estudiantes de su escuela. Y finalmente, un poco más a la derecha se encontraba el familiar de Lois. Satoru. Preguntó con curiosidad. Ain se encontraba con su cabeza inclinada y los hombros caídos. Lo siento mucho, sé que lo que hice no tiene excusa. Debí haber hecho algo más para comprobar sus identidades antes de atacarlas. Lo siento. Un accidente. Dijo la voz calmada de la chica, suele pasar. Entonces, recordando algo vergonzoso que debería estar presente, discretamente colocó una de sus manos sobre su falda y la apoyó, pero no sentía lo que esperaba sentir. Al verla, la mayor de las hermanas sonrió ligeramente y habló en voz baja mientras iluminaba su cuerno para que solo la chica pudiera escucharla. No te preocupes, yo me encargué con mi magia. Una diminuta sonrisa se vio en el rostro de la chica y asintió en agradecimiento. Estoy muy feliz de que todo se haya resuelto positivamente, no me malentiendan, pero ¿qué hacen ustedes aquí y por qué nos atacaron? Interrumpió la voz de la pelirroja. Necesitamos una lágrima del espíritu del agua para completar un antídoto para Luis y como condición para dárnosla. El espíritu nos pidió que nos encargáramos de quienes le habían estado atacando cada noche. Contestó Guiche. ¿Un antídoto para Lois? ¿Es que acaso se envenenó a sí misma haciendo una poción o algo así? Era de esperarse de Lois Laciro. Dijo la pelirroja con un tono burlón. No, ese no es el caso. Tomo por accidente una poción de amor hecha por Montmorency que la fijo a la primera persona que vio tras tomarla. Lamentablemente esa persona fue mi hermana PFT. El intento fallido de la alicornio de suprimir su risa hasta el final hizo que las encapuchadas dirigieran su atención hacia Luna, que miraba a su hermana con una mirada asesina que era totalmente arruinada por la pequeña maga dormida que descansaba en su regazo y abrazaba firmemente su cuello, acurrucando su cabeza sobre los pechos de esta. Eso explica por qué Lois está tan cariñosa con ella, pero ¿por qué está dormida? Eso sería obra mía. Fue necesario ponerla a dormir para tranquilizarla. Ella estaba comenzando a hacer y decir cosas demasiado inapropiadas y necesitábamos mantenerla controlada, para que no hiciera nada de lo que se arrepintiera después. Agregó Luna, despegando la mirada de su hermana que miraba las lunas en el cielo con gran interés. Poción, crimen, castigo, ¿quién? Dijo con una mirada anormalmente seria la peli azul que prometía mucho dolor al culpable. Viendo que la conversación se dirigía hacia un lugar peligroso, la rubia se apresuró a cambiar el tema.
La pregunta real es, ¿por qué estaban ustedes atacando al espíritu del agua? Eso es lo que más nos gustaría saber. Mordiéndose su labio inferior, Kechi no estaba segura de cómo deberían responder la pregunta. No podían dar información sobre la familia de Tavice y esta parecía que se había quedado pensando mirando al fuego del campamento. Verán, el aumento del nivel del agua ha causado muchos daños en la zona circundante y la familia de Tavice se ha visto muy afectada. Si el agua sigue subiendo estarán en serios problemas. Ya veo, así que por eso es que estaban tratando de destruir al espíritu del agua. Dijo la rubia muy pensativa. Esa no es toda la verdad, nos estás ocultando algo. La pregunta es, ¿qué? Pensaron al mismo tiempo Ainz y Celestia. Entonces probablemente podamos ayudarnos mutuamente. Habló Satoru con confianza. Al ver el rostro de intriga en las recién llegadas extendió sus palabras. Ustedes necesitan que el espíritu del agua deje de subir el nivel del lago, y nosotros le aseguramos que detendríamos a sus atacantes. Si ustedes dejan de realizar sus incursiones tal vez podamos averiguar el por qué está incrementando el nivel del lago y pedirle que se detenga. No creo que te escuche, nosotras no tuvimos mucho éxito en ello. Dijo amargamente la germana. Si lo hará, más temprano negociamos con ella y detener a sus atacantes fue la condición para que nos diera la lágrima. Ya es tarde, creo que todos necesitamos descansar, hay que dormir un poco y por la mañana trataremos con el espíritu del agua. Habló Montmorency con un tono algo nervioso. Acepten mi sugerencia por favor, no quiero dar oportunidad de regresar al tema anterior. Concuerdo con la señorita Montmorency, todos necesitamos descansar. Las palabras de Satoru pusieron un alto a las preguntas y todos se fueron a descansar. Oh. A la mañana siguiente todos se encontraban al borde del lago al despuntar el sol. La rubia había repetido sus acciones de la noche anterior y estaban a la espera de que el espíritu respondiera. Al cabo de poco tiempo, el mismo brillo que representaba la llegada del elemental se vio sobre el agua y una columna se levantó y, tomando nuevamente la forma de Montmorency, se presentó ante el grupo. Los que te atacaban han sido detenidos, ya no recibirás más ataques de los mismos, Satoru enunció con confianza. Pero pueden venir otros después, si no solucionamos lo que los trajo hasta ti en primer lugar. ¿Y qué es lo que los trajo hasta mí, siervo del Indómito? Tienes que detener el aumento del lago. Está afectando a muchos alrededor de este y mientras más aumentes el nivel es probable que se presenten más y más atacantes. El rostro de la figura que tenía la forma de la rubia cambió una gran cantidad de veces para finalmente detenerse en uno que parecía expresar pesar. No. Si no te detienes solo crearás más problemas para ti. No se puede evitar. Tengo que recuperar lo que es mío y no detendré el aumento del agua hasta recuperarlo. Así que no se trataba de venganza por los ataques como pensaba. Si detienes el aumento del agua estaré dispuesto a encontrar eso que buscas y regresártelo. Ese sería mi ofrecimiento para nuestro trato y mi petición será en concordancia a eso. El espíritu nuevamente cambió el rostro que expresaba una gran cantidad de veces y se detuvo en uno de aflicción. Voy a confiarte la tarea entonces. Ya has demostrado que cumples tu palabra. Extendió una mano y rechazó una pequeña porción de su cuerpo, arrojándola al frasco destapado que sostenía Guiche que se encontraba detrás con el resto. Con esto tu adelanto está pagado, dijo para volver su atención nuevamente sobre Ainz. Hace mucho tiempo, alguien robó uno de mis tesoros. ¿Un tesoro? Pensó la mayoría, mientras que solo Kechi exclamó la pregunta al fondo. Mi posesión más preciada fue robada de la parte más profunda de mi lago, cerca de 30 lunas atrás. Hace casi 3 años. Se escuchó susurrar detrás de él a Montmorency. No importa si me tardo una eternidad, o hundo todo el continente, al final recuperaré mi tesoro, pero estoy dispuesta a confiarte esta tarea y regresar el algo a la normalidad conforme pasen las lunas. Bien, pero necesitaré más información sobre este tesoro. ¿Qué es lo que estaré buscando? El tesoro que había estado conmigo hasta ahora es el anillo de Anbari. Creo que he escuchado sobre él antes. Se trata de un poderoso objeto de la rama del elemento agua. Se dice que es capaz de darle vida falsa a un muerto. Aporto para todos Montmorency. ¿Tendrás alguna información de aquel que te robó dicho objeto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Algún nombre o apariencia? Preguntó Celestia acercándose al borde. El espíritu la observó por un momento y luego respondió. Los ladrones entraron a mi morada usando el elemento viento. De apariencias no se distinguirá un humano de otro más allá de su sexo. Sin embargo, uno de ellos fue llamado Cramwell. Esa es una información bastante útil, no como las mierdas que ofrecían los malditos desarrolladores en Yggdrasil. Cramwell, si mal no recuerdo ese es el nombre del nuevo gobernante de Albion. Exclamó Kechi sorprendida. ¿No podría tratarse de alguien diferente? ¿Alguien que simplemente tenga el mismo nombre? Preguntó Luna con cautela. Además, ¿para qué le serviría el poder de reanimar los muertos? ¿Qué podría hacer con ese poder? Los que son reanimados por el anillo quedan esclavizados a este y no pueden resistirse a las órdenes de su dueño. Agregó Montmorency. Es un anillo realmente maldito. El poder de revivir a los muertos es un poder repugnante. Dijo Kechi entre dientes. Las palabras de la pelirroja escaparon a los humanos, pero no a las alicornios. Estas cruzaron miradas y compartieron una sonrisa. Creo que ha malinterpretado algo, señorita Kechi. No dijo revivir, dijo reanimar. Son dos cosas muy diferentes. Dijo Celestia. Solo Ainz-sama tiene la autoridad para permitir que un alma regrese a este mundo y regrese a su cuerpo original. Después de todo, él es el verdadero amo de la vida y la muerte. Comentó Luna. Y están bromeando, ¿cierto? Es imposible traer de regreso a alguien de la muerte. Exclamó asustada la rubia. Rayos, esto se me va a ir de las manos si no intervengo. Tengo que terminar la conversación con el elemental cuanto antes. Pensó preocupado el Overlord escuchando las cosas que se decían a su espalda. Bien, te aseguro entonces, que me encargaré de encontrarlo y regresártelo. Ya puedes dejar de subir el nivel del agua. ¿Cuánto tiempo me darás para regresarlo? La efigie de agua se sacudió por unos instantes y al resolidificarse dio su respuesta. Cualquier momento entre ahora y cuando culmine tu vida, el tiempo no tiene significado para mí. Estoy segura que cumplirás tu parte. El nombre de Ainz o Al Gaun jamás ha roto una promesa según sé.
Tras terminar de hablar, Satoru se dio la vuelta y avanzó nuevamente hacia todos. Se sumió en sus pensamientos de qué era lo que debería hacer con este elemental si estaba bien simplemente dejarlo ser o debía destruirlo, por lo que no se percató de la conmoción causada por la peli azul que detuvo al espíritu para hacer preguntas sobre por qué se le consideraba el espíritu del juramento y se perdió la reacción de los demás ante esta revelación. Él solo pensaba en cómo podría comprobar si el espíritu tenía en su poder algún WI de manera segura. Cuando el espíritu del agua finalmente desapareció de vista y todos se calmaron, se apresuraron todos juntos al campamento para administrar la poción a Lois, antes de que fuera demasiado tarde. Está de más decir que la reacción de esta fue increíble de ver para todos los presentes. En cuanto el brebaje se completó, Luna la despertó de su sueño inducido y recibió un beso en los labios por las molestias por parte de la pequeña maga en sus brazos. Antes de que cualquier cosa pasara, le prometió que harían todo lo que quisiera, pero que debía tomar una bebida que le ayudaría a no necesitar descansar por un largo periodo de tiempo. Luis se tomó la poción como si su vida dependiera de ello y cuando esta hizo efecto, su cara se puso más roja que el hierro al rojo vivo. Se bajó a toda prisa del regazo de la alicornio y se encerró en la tienda de campaña por la vergüenza. Si bien no había hecho nada más allá del beso, los sueños que tuvo mientras estuvo dormida aún mantenían sus efectos sobre ella. Sus pezones estaban tan duros que podían rayar diamante y sentía que su zona pélvica estaba en llamas. Si no se lanzó inmediatamente al algo fue únicamente porque podía más su vergüenza que la necesidad de calmarse físicamente. Oh. Mientras todos recogían y empacaban las tiendas y todo lo que habían traído con ellos antes de que se hiciera demasiado tarde para regresar a la academia. Funestos planes se ponían en movimiento. Un grupo de hombres salían de Albion para montar en un barco de transporte. Todos ellos usaban gruesas capuchas que ocultaban sus figuras y rostros. Mañana al amanecer llegaremos a La Rochelle, de ahí el viaje dura casi un día a la capital de Tristán. Entonces ejecutarás tu misión, dijo una voz masculina desde debajo de una de las capuchas. Por supuesto, después de todo esas son las órdenes de su eminencia, el emperador de Albion, contestó otra de las figuras levantando la cabeza. Debajo de la capucha, aún con la suave luz de las lámparas de aceite, el rostro de un hombre joven y cabellos rubios podía distinguirse. Las faenas de Zero. Primera parte. Después de un arduo día enfrentándose a los nobles y la corte real, Henrietta llegó a su cuarto para finalmente descansar. Por sus órdenes el baño había sido preparado para ella. Su habitación original no tenía un baño propio, pero tras ser coronada se cambió al de su difunto padre, el cual sí lo tenía. Después de un relajante baño, las sirvientas que le atendían le vistieron, las excusó y ésta se dispuso a dormir. Sentada en la orilla de su cama, pensó cansadamente durante un buen rato, de la pequeña mesa de noche que se encontraba al lado de su cama. Tomó la botella que estaba sobre esta y se sirvió una copa que bebió de golpe. El vino quemaba agradablemente su garganta al bajar por esta. Antes solo bebía una copa en la comida, pero desde que se convirtió en reina estaba bebiendo mucho más que antes. Si no se ahogaba en vino era simplemente por el hecho de que tenía en sus manos una carta que estaba a su favor, el tratado con el reino hechicero. La gran mayoría de los nobles estaban desestimando el poder del reino hechicero, aun cuando varios de ellos habían presenciado de primera mano su poderío. Esa carta le daba algo de paz. Cuando el efecto del vino comenzó a sentirse, se dejó caer sobre la cama tras regresar el vaso a la mesa. En su mente desfilaban sus recuerdos, los tiempos felices que no se volverían a repetir, la tristeza del amor perdido y la presión de su nuevo puesto. Sus ojos apenas comenzaban a cerrarse cuando un golpeteo se escuchó en su puerta que le hizo abrir nuevamente los ojos. ¿Quién puede ser? Estas no son horas para visitar mis aposentos. ¿Se tratará nuevamente algún problema con Albion? Aun si lo deseaba no podía ignorar a quien estuviese fuera. El trabajo de reina era de 24 horas. Con un suspiro se levantó y caminó hacia la puerta. Estaba por acercarse a la puerta y entonces recordó lo que usaba al mirar hacia abajo. Ella estaba prácticamente desnuda. El ligero blusón de seda que usaba era algo transparente. A duras penas conservaba su modestia en la oscuridad. Regresó rápidamente a su cama de donde tomó su bata de noche y se la puso encima antes de acercarse a la puerta, asegurándola bien con la banda de la cintura. ¿Eres Laporte, o el cardenal? ¿Qué sucede a tan altas horas de la noche? Si no se presenta, llamaré a la guardia. Soy yo. En cuanto esas palabras sonaron del otro lado, el rostro de la reina se puso neutro. Al instante siguiente sacudió la cabeza y se burlaba de sí misma. Soy demasiado ligera, el alcohol se me subió demasiado rápido, no hay manera de que haya escuchado esa voz. Intentaba calmar su acelerado corazón colocando sus manos sobre su pecho. Entonces la voz sonó nuevamente. Soy yo, Henrietta, ábreme la puerta. No pudiendo negar más lo que escuchaba, cubrió de inmediato el resto de la distancia entre ella y la puerta, estirándola con todas sus fuerzas y ahí, parado en la oscuridad cubierto de una capucha que ocultaba la mayoría de su cuerpo, se encontraba alguien que no debería estar ahí. Asterisco gasp asterisco, príncipe Vales, pero tú habías muerto, ¿cómo es esto posible? Mientras más hablaba su voz perdía las fuerzas lentamente mientras lágrimas se desbordaban de sus ojos. Como puedes ver, eso no es cierto, estoy vivo. Oh. En la Academia de Magia, el grupo que había ido de exploración se encontraba reunido en la habitación de Louise para repasar lo sucedido durante su afección por la poción con el fin de ver si no había escapado algo de la mente de Louise o si le había afectado de alguna manera. Asterisco sigue asterisco, el lago Ractorian, saben, fue ahí donde el príncipe Vales y la entonces princesa Henrietta se conocieron. Dijo Louise con una mirada de añoranza, perdida en el horizonte. Eso es, era el príncipe Vales. La exclamación de la pelirroja regresó a la realidad a Louise. ¿De qué estás hablando? Es que lo vi antes, estaba segura de que lo conocía, pero no podía recordar de quién se trataba. Así que ese es el rompecorazones de Albion, MMMH, nada mal. Cunado fue que viajaste a Albion, tenían varios años en guerra antes de que fuéramos la última vez. No, si lo vi en la capital entre la multitud el día de ayer, fue cuando fui a hacer algunas compras. Supongo que el anuncio de que había muerto era mentira después de todo. Las palabras de la germana obtuvieron un resultado bastante inesperado, incredulidad absoluta. ¿Estás segura que no comiste nada en mal estado? Es obvio que estás alucinando. ¿O no será que tal vez solo viste a alguien que se le parecía? Dijo Louise con finalidad.
Hamp, estoy segura de lo que vi, yo jamás confundiría a dos hombres, aun si fueran gemelos. Te digo que es imposible, él está muerto, yo misma lo vi morir en persona. Fue asesinado por Wards frente a mí. ¿Cómo pretendes que conociera su rostro de antemano si jamás lo había visto antes? Jejeje, cuando se le suben los ánimos vuelve a llamar princesa a la reina, pero por más entretenido que sea, si las dejo seguir discutiendo se perderá el tema. Pensó Ainz para sí mismo. El anillo de Anbari, así que realmente lo tenía reconquista. Las palabras de Satoru detuvieron la discusión y causaron que algo hiciera clic en la mente de los presentes. ¿Dónde dices que lo viste la última vez? Preguntó Louis con una voz apenas audible. Lo vi por el mercado del lado este del castillo, ahora que lo mencionas parecía que se dirigía hacia este. Con esto Louis y Satoru se prepararon para salir a prisa confundiendo a la pelirroja. ¿Qué sucede? Dime qué pasa. No hay tiempo, la princesa está en peligro. Gritó la pequeña maga. Era natural que los demás no lo entendieran, ninguno sabía de la relación real entre ambos. Celestie, Luna, vayan de inmediato a La Rechelle, cierren el puerto hasta nuevo aviso. Nadie sale de Tristane sin verificar su identidad, retengan a cualquier sujeto sospechoso o que se resista. Si hay algún problema político por esto yo tomaré la responsabilidad, no podemos permitir el rapto de la reina. Partan ya. Dio Satoru sus instrucciones a las alicornios que tenían una cara seria en cuanto entendieron lo que estaba sucediendo y asintiendo desaparecieron con un asterisco pop asterisco. 2 horas después estaban los 4 llegando al palacio de Tristane. Guiche quería acompañarlos pero Montmorency se lo impidió, negándose a participar en más locuras. Aún desde la altura era obvio que algo había sucedido, había mucha actividad. En cuanto aterrizaron se encontraban rodeados de caballeros mágicos. Ustedes, el palacio real está fuera de sus límites, váyanse. Pero en cuanto la voz desesperada que había escuchado antes los reconoció. La princesa, su majestad, se encuentra bien. Son ustedes, eso no les incumbe, lárguense antes de que los arreste. Llena de ira, Louis sacó de su bolsillo el permiso que le había otorgado la reina. Soy una dama de la corte bajo el control directo de su majestad. Aquí están los papeles que me acreditan como tal, ahora dígame de inmediato qué sucede. El comandante tomó los papeles de las manos de Louis con un rostro completamente blanco de la sorpresa. Ciertamente eran unos documentos auténticos, firmados por Henriette que decía: Louis François Leblanc de la Valliere se presenta con el derecho de ser un representante real. Todas sus demandas deben ser otorgadas. Y tenía la firma y el sello real adjuntos. El comandante miró con asombro a Louis, ¿cómo era posible que una chicha tan joven poseía un documento como este de su majestad? Él era un militar, sin embargo, no importa cómo se mirase, la persona frente a él era un oficial superior, y pese a su apariencia era todavía un oficial superior, por lo que parándose firme, informó de la situación de su majestad. Sí, hace aproximadamente 2 horas alguien se escabulló fuera del castillo con la reina. Uno de los guardias fue asesinado por el culpable, tras lo cual este procedió a escapar en el caballo del mismo. En este momento el escuadrón de caballeros Griffin les están dando seguimiento, mientras tanto nosotros estamos buscando pruebas. Una expresión de horror se vio en el rostro de Louis. ¿Por dónde se escaparon? ¿En qué dirección se fueron? Salieron por el camino del sur, aparentemente en dirección a La Rechelle. Es muy probable que Albion tenga algo que ver con el rapto. Sin perder el tiempo la pequeña maga saltó sobre Sylphid nuevamente. Tras ella se encontraba al instante siguiente Satoru y sus palabras pusieron en movimiento a Kechi y Tabice. Deprisa, tenemos que evitar que el secuestrador escape, hay que alcanzarlos antes de que lleguen a La Rechelle. No podemos esperar al amanecer. Con todos montados Tabice no perdió tiempo en dar órdenes a su dragón, este rápidamente despegó y tomó en dirección al puerto. Hay que volar bajo, el enemigo va a caballo. Gritó la pequeña maga para ser escuchada sobre el viento. Humo. La noche era oscura pero la aguda nariz del dragón le permitía navegar entre los árboles y edificios sin problemas. El viaje no fue largo, tras apenas 1 hora, habían cubierto una tercera parte del trayecto cuando vieron a lo lejos las señas de una batalla. Al descender, la escena que encontraron era bastante sangrienta. Todos los caballeros Griffin que habían salido en persecución se encontraban en charcos de su propia sangre con severas heridas o miembros completos perdidos, mientras los nativos verificaban los cuerpos en busca de sobrevivientes que les pudieran dar alguna pista. Ainz observaba a su alrededor. Ya veo, tal como lo pensé, no son no muertos, pero tampoco son golems, es algo diferente. No recibo ninguna reacción con Life Essence, aun cuando los puedo ver en las sombras del bosque alrededor, qué curioso. Entonces la trampa se disparó, las figuras en las sombras lanzaron sus hechizos sobre el grupo, pero fueron intervenidos por un escudo de aire formado por Tabice que había aprendido a no relajarse tras casi morir por accidente en manos de Satoru. Los ataques que no pudo cubrir ella fueron intervenidos por el familiar y Derflinger. Derf, no parece que estén vivos, todos tienen heridas mortales, al parecer fueron reanimados por magia. ¿Crees que la puedas absorber si los corto? Solo hay una manera de averiguarlo, compañero. Antes de que una segunda oleada de magia pudiera ser disparada por los cuerpos con falsa vida, todos los cuerpos cayeron al suelo partidos por la mitad y la magia que los mantenía activos flotaba lentamente hacia la espada en la mano de Satoru que salía caminando con calma de entre los árboles tras haberse encargado de los atacantes y cuando estuvo de regreso con el grupo aplausos secos se escucharon desde el camino. Asterisco clap, 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 clap asterisco. Sabía que el legendario Gandalf debería ser poderoso, pero no esperé que lo fuera tanto. De entre los árboles surgió una figura conocida por Satoru y Louis. Buenas noches, príncipe, Vales. Se le ve con buena salud, algo no muy común después de morir. Habló Satoru con un tono de falsa sorpresa. Detrás de él, se encontraba la persona que estaban buscando. Princesa. Gritó Louis aliviada al verla sin lesiones. Princesa, que no se supone que ahora es una reina. Habló Kechi algo confundida. La preocupación de la pequeña maga le impidió escuchar las palabras de la pelirroja. Henrietta al verse en centro de atención habló a los presentes.
Lois, Satoru, ¿qué están haciendo aquí? Venimos a rescatarla de este villano. Contestó la peli rosada. Pero su elección de palabras no fue la más adecuada, causó que la reina se enfureciera. ¿Cómo te atreves a llamar villano a mi amado Vales? Pensé que eras mi amiga, ¿acaso odias mi felicidad? Estas palabras tuvieron un efecto inmediato en la pequeña maga que de inmediato perdió gran parte de su coraje. Pepe, pero princesa, ese hombre la raptó. Nadie me ha raptado, yo decidí acompañarle. Él es el amor de mi vida y no pienso permitir que nadie me separe de él nuevamente. Princesa, ese no es su amado, no es el verdadero príncipe Vales. Es un títere manipulado por Cranwell con el anillo de Anne Barry, punto. Es cierto, lo había olvidado completamente. Titiritero es una de las clases disponibles para los encantadores mágicos especializados en elementalísimo. Hook era una de las clases más molestas de los primeros niveles. Había una gran cantidad de enemigos y jefes menores en ligar con esa afinidad y no era fácil encontrar al titiritero. Normalmente poseían magia de camuflaje y si no matas a este, las marionetas son básicamente inmortales por ataques normales, uno de los peores enemigos para guerreros de bajo nivel. Recordaba a Ainz con algo de molestia las moscas molestas del pasado. Viendo que Lois no parecía estar convenciendo en lo más mínimo a la reina con palabras, Tavice decidido tomar manos en el asunto y justo cuando el falso príncipe estaba por hablar, lanzó su hechizo. Windies. 3 flechas de hielo atravesaron en un instante el cuerpo del príncipe, pero para el horror de los presentes, este no cayó y las heridas se cerraron rápidamente sin derramar una gota de sangre. Esos ataques no pueden hacerme daño alguno, es inútil. Habló Vales sin perder la sonrisa del rostro. ¿Se da cuenta, princesa? Ese no es el príncipe, reaccione por favor. Rogaba la pequeña maga cerca de las lágrimas. Sin embargo, Henrietta se negaba a escuchar sus palabras. Lágrimas se podían ver rodar por su rostro mientras negaba moviendo la cabeza de un lado a otro. Lois, déjanos ir, por favor, ¿podrías dejarnos? ¿Pero qué está diciendo, princesa? Esa cosa no es el príncipe Vales, que no ve que está siendo engañada. Una sonrisa retorcida pudo observarse en el hermoso rostro de la reina, una sonrisa que normalmente jamás se vería en su rostro. Ya lo sabía. Estas palabras causaron sorpresa en todos menos Ainz. Desde que unimos nuestros labios en mi habitación, ya me había percatado de ello 100 veces, pero no me importa. Lois, tú no lo entenderías porque nunca has amado a alguien tan profundamente como yo. Por el amor verdadero uno es capaz de dejarlo todo, la voz de Henrietta comenzó a quebrantarse. Seguiré mi corazón incluso si es una mentira. Aún así no puedo hacer otra cosa que creer en él. Hice un juramento ante el espíritu del agua, juro amor eterno hacia Vales, incluso si todos me dicen que estoy equivocada, voy a seguir mi corazón. Princesa. Lois estaba por intentar nuevamente persuadirla, pero fue interrumpida por la voz seria de Satoru, en un tono que no dejaba permiso para interrupciones. Entonces está a punto de romper esa promesa su majestad. Esto dejó helada a Henrietta, no podía procesar lo que acababa de escuchar. Está pidiendo que le dejemos ir con alguien que no es su amado, es solo un cadáver que tiene la forma de aquel que amó. La voz de Henrietta tomó un tono helado. ¿Y en qué te basas para asegurar algo tan descabellado como eso, o célebre familiar? Tú ni siquiera lo conociste por más de un día. Antes de que la reina pudiera contestar, el falso príncipe se lanzó un ataque, tenía que apurarse, debía llegar a la Arechel antes del amanecer. Asterisco Suiz asterisco. Pero su hechizo de viento fue fácilmente cortado y neutralizado por Derflinger. Un segundo después, Ainz se encontraba frente a él y de un puñetazo en el estómago lo lazó contra uno de los árboles de detrás. Vales. La reina se enfureció al ver a su amado ser atacado brutalmente y estaba por atacar en respuesta. Sacó su varita de cristal del bolsillo de su bata y la apuntó a Satoru, pero este se la arrebató antes de que siquiera pudiera iniciar un hechizo. Con la muñeca de la reina en su mano izquierda y la varita en la derecha, Ainz siguió con el guión que le habían dado. BRRR, algunas veces me dan escalofríos los planes que saca Demi Earth de la nada, y lo peor es que siempre dice que son míos. Asterisco siga asterisco. Dejando sus pensamientos, dijo al resto, encárguense de retener al falso príncipe, yo me ocuparé de hacer entender a la reina. Todos asintieron y se prepararon para el combate con el príncipe que comenzaba a levantarse de entre los restos del árbol, mientras que Ainz seguía hablando, pero ahora en voz baja. Lo sé porque el rey hechicero me lo informó desde que le informe de la existencia de Reconquista. Estas palabras hicieron que Henrietta dejara de intentar escapar y pusiera algo de atención a la persona frente a ella. El rey hechicero sospechaba que podían intentar algo así, por lo que recogió el alma del príncipe Vales y enlazó a su cuerpo una creada por él. Tiene diferencias específicas en la memoria de los asuntos más personales. Usted misma lo puede comprobar. Yo no necesito hacer nada, solo tiene que hacer preguntas muy personales. Ella estaba estupefacta, no podía creer lo que estaba escuchando. Imposible, nadie puede crear almas o tomarlas, así como así. Pensaba frenéticamente. Estás mintiendo. Dijo con una voz tan pequeña que aún sus sentidos superiores apenas si pudieron captarla. Usted estaba a punto de irse con alguien que no era su amado por su dolor, pero el rey hechicero tiene una propuesta para usted que le ofrecerá durante su próxima reunión, y si no quiere creerme solo debe de comprobarlo por usted misma. Los 3 estudiantes estaban peleando duro, pero estaban teniendo problemas. No eran capaces de reducir a su adversario, y este no parecía cansarse, pero justo cuando estaba por lanzar un poderoso ataque contra Tavice, quien estaba teniendo más éxito para detenerlo, una espada atravesó la columna del falso príncipe, paralizándolo. Ah, cierto. Dijo la espada en la mano de Satoru. ¿Qué sucede, Derf? ¿Ha pasado algo? No, es solo que acabo de recordar algo. Cuando visitamos al espíritu del agua algo comenzó a resonar al fondo de mi mente y finalmente la nostalgia me hizo que lo recordara. ¿Qué es? Esta magia es similar a la del espíritu del agua y la de tu ama, lo que trato de decir es que tienen el mismo origen. Al ver el rostro dudoso de Lois y Satoru, Derflinger suspiró. Asterisco siga asterisco, estoy hablando de la magia del vacío, ¿o qué?
¿Acaso creían que el único hechizo en ese libro es explosión? No tienen remedio, hey chica. Ahora que tenías necesidad por la poción de antes, de seguro estará desbloqueado. Solo ojea bien el libro de las oraciones del fundador. Estoy seguro de que encontrarás el contraataque perfecto dentro. Lois sacó de la pequeña bolsa a su espalda un libro de aspecto viejo y con furia comenzó a hojearlo mientras giraba su mal humor a la espada. Deja de estarnos haciendo perder el tiempo. En estos momentos no podemos desperdiciarlo. ¿Ves? Aquí no hay nada más que el hechizo de... Con una mirada atónita, Lois pudo observar cómo en las páginas del libro aparecía un nuevo hechizo. Disipar magia. Sí, ¿por qué no lo usas a ver qué pasa? Sin nada decente con que poder dar un argumento en contra a la sugerencia de la espada, ella aclaró su garganta y comenzó a recitar, y mientras Lois preparaba el hechizo, Henrietta hablaba con el príncipe inmovilizado. Te lo ruego, mi amado Vales, demuéstrales que están equivocados. Diles dónde nos conocimos, donde juramos estar siempre juntos, la promesa que juramos mantener eternamente. Por favor, diles para que entiendan que aun si tienes falsa vida, sigues siendo tú mismo. ¿Estás segura de que he de revelarles ese secreto, mi amada? Preguntó el príncipe con una voz algo débil. Sí, mi amado, no hay tiempo que perder. Una sonrisa adornó el rostro del príncipe. Al verla, la reina sintió que la esperanza de pasar el resto de sus días con su amado se reavivaba. ¿Cómo podría olvidarlo? Cove, la primera vez que te vi estabas tan hermosa. Me enamoré de ti a primera vista en el Palacio de Albión. Pero en cuanto las palabras comenzaron a brotar de la boca del príncipe, la sonrisa comenzó a decaer con cada detalle. Cove fue en el bosque alrededor del lago Ractorian durante una conferencia entre nuestras naciones que nos reunimos para jurar nuestro amor eterno. Yo juré que siempre te amaría sobre todas las cosas y tú juraste amarme por toda la eternidad. Cove, ese momento estará por siempre en mi corazón. Para cuando el falso príncipe terminó de hablar, las lágrimas corrían por el rostro de Henrietta. En lo único que Vales acertó fue que la promesa se hizo en el lago Ractorian, pero falló catastróficamente en el sitio y ni siquiera había mencionado las circunstancias en que se conocieron. Sniff. El llanto de la reina y su pesar era claro para todos. Su corazón acababa de recibir un golpe fatal. Viendo que ésta colapsó sobre sus rodillas en el suelo, Ain se percató de que Lois estaba por terminar su hechizo, por lo que sin gran ceremonia arrojó el cuerpo, reanimado, a un lado. Viendo el estado de su amiga de la infancia, Lois se mordió momentáneamente el labio inferior. Disipar magia. Una luz cegadora cubrió al recién recuperado Vales antes de que éste pudiera levantar su varita para atacar, cuando el brillo menguó lo suficiente para permitir a todos ver el estado de aquel que recibió. En el lugar al que había sido lanzado Vales, se podía ver un cuerpo roto, bastante maltratado, del cual se veía que comenzaban a abrirse nuevamente las heridas originales. Al ver el estado demacrado del cuerpo, Henrietta se acercó con pasos temblorosos hasta estar junto a él, donde se arrodilló y abrazó, levantando su torso hacia ella. Se despedía de su amado mientras usaba el cuerpo parecido como sustituto. Sabes, mi amada Henrietta, tengo un gran secreto que contarte, y un favor que pedir, ahora que estoy por marcharme. Quiero confesar, siempre supe muy en el fondo que yo no era real. Por favor, no hagas esto más difícil para mí, te lo ruego. Sniff. El favor, Cove, es que no hagas nada de lo que te puedas arrepentir, y recuerda, tal vez puedas traer de regreso a mi yo original si ruegas al dios adecuado. Sin más, el falso príncipe expiró, incapaz de aguantar la carga emocional. Henrietta perdió el sentido. El regreso a la capital fue pesado para todos los involucrados. Algunos de los caballeros Griffin sobrevivieron al ataque sangriento y despiadado del falso príncipe, pero solo 2 mantuvieron la convicción de seguir sirviendo a la corona y fueron incorporados a otras compañías. Con vacantes, el resto, aunque se recuperaron por completo físicamente, el estrés mental fue demasiado, por lo que dejaron la guardia, lo que creaba un hueco en las órdenes de caballeros. Para Henrietta, el golpe emocional fue demasiado, por lo que no recobró la conciencia hasta el día siguiente bajo los cuidados del personal del castillo. Lois se quedó en función de su título de dama de la corte para cuidar de ella o encargarse de cualquier tema que requiriese atención inmediata de la corona. Con ayuda de las hermanas Faust, que alcanzaron al grupo cuando despuntaba el alba, y Satoru se quedó para fungir como guardaespaldas por petición de su ama. El resto regresó a la academia para notificar al director Asmund de todo lo sucedido. Estaban bastante perturbados por la manera en que el cuerpo del falso príncipe se había consumido cuando se le agotó la vida infundida por el anillo de Anbari. Este se decidió a buscar todo lo posible sobre dicho anillo para tratar de encontrar una contramedida en sus archivos. La mañana en que la reina despertó fue amarga, tardó varios días en recuperarse, y habrían sido muchos más sin el apoyo emocional de su amiga y las hermanas Faust. Cuando se recuperó lo suficiente, les pidió información sobre el cuerpo para darle efectiva sepultura. Esto fue lo que la inició a su recuperación, el saber que ya no quedaba nada de su amado para usar en su contra. Lloró mucho al saber que su cuerpo se había vuelto polvo por completo en cuestión de minutos. Cuando Henrietta pudo nuevamente hacer frente al mundo, aún se encontraba algo deprimida, pero ya no quería retener más a su amiga de sus estudios, por lo que retomó sus labores como reina. Los días pasaron y la normalidad de sus días regresó a la academia. Lois comenzaba a hacer avances bajo la tutela de Twilight. Esto aumentó su autoconfianza y al mismo tiempo le ayudó a mejorar en la magia elemental, por lo que poco a poco estaba probando a todos que no era una Zero, como le decían todos sus compañeros. Sin embargo, un evento muy esperado por los alumnos se encontraba a la vuelta de la esquina. Al día siguiente iniciarían las vacaciones de verano, 2,5 largos meses sin clases. Todos los alumnos aprovechaban las vacaciones para regresar con sus familias o visitar la capital, pero Lois no lo haría. Quería seguir practicando durante las vacaciones. Para Twilly, ese tiempo significaba que tendría mucho más tiempo y privacidad para consultar materiales sensibles en la biblioteca de la academia, por lo que estaba extasiada y las esperaba con ansias. Luna había partido en compañía de Siesta, quien se encontraba disfrutando de sus vacaciones restantes. Después de todo, tenía curiosidad de conocer la villa de la que tanto hablaba la joven. Sin embargo, había una persona muy pensativa en la escuela y se encontraba reflexionando.
Ainz se encontraba sentado en una banca exterior del patio Vestry, hundido en sus pensamientos. Asterisco sigue asterisco como vuela el tiempo, ha pasado mucho en muy poco tiempo. Cuando me embarqué en esta aventura, Albedo y Satyar acababan de pasar la mitad del embarazo, pero si mal no me equivoco, para finales de estas vacaciones nacerán ambos bebés. Me pregunto a qué se deberá que el segundo embarazo se desarrolló más lento que el primero. Los anteriores duraron los 9 meses normales, pero al parecer el segundo va a tardar en total más de un año. ¿Será por una diferencia en las razas o el sexo? Pero bueno, Pestonia dijo que no presentaban ningún problema y que solo se estaban desarrollando lentamente. De pronto los pensamientos de Ainz fueron interrumpidos por la voz de la pequeña maga. Satoru, ¿dónde está Satoru? Ah, te encontré. Chen, ¿qué sucede, Lois? Llegó una carta, viene dirigida a ambos, es de su majestad. Oh, ¿y qué dice? La pequeña maga miró alrededor y cuando comprobó que los demás estaban demasiado lejos para escucharlos continuó, hablando con una voz un poco más baja. Luego del incidente anterior, ella no puede quedarse hundida en la tristeza por siempre. Albion canceló su invasión hasta que pueda reconstruir la flota que perdió, por lo que han estado usando tácticas irregulares. Ya entiendo, temen que infiltren la nación y la debiliten desde dentro causando revueltas, ¿no es así? Por lo que supongo que en la carta te pide le ayudes en algo. Lois estaba anonadada. ¿Cómo era posible que su familiar lo dedujera con lo poco que le dijo? A ella le había tomado leer la carta un par de veces antes de comprender lo que realmente decía. Más recordando de dónde venía realmente, optó por conservar su cordura, por lo que sacudió la cabeza para deshacerse de esas dudas y continuar. Sí, eso, se trata de una misión para reunir inteligencia. Quiere estar al tanto de la opinión real de los plebeyos. No importa si solo encontramos rumores. Cualquier información le será de utilidad a ella y el consejo. Ya veo, una misión de espionaje. Jejeje, será divertido. Tiene mucho tiempo que no hacía algo así. Espionage. Cuestiono la palabra desconocida, la peli rosada. Ah, cierto. Seguramente no conoces el significado de la palabra. Verás MMM. En resumidas cuentas se trata de lo que te han pedido. Mezclarse y reportar rumores o noticias que nos encontremos por ahí. Bien, hay que prepararnos cuanto antes. Satoru se puso de pie y comenzó a caminar hacia la torre. Por el camino llamó a Celestia, pensando que seguramente sería una buena idea llevarla con ellos. Mientras preparaban un equipaje ligero, el Overlord retomó la conversación. Ahora que lo recuerdo, dijiste que la carta venía dirigida a ambos. ¿Había algo más en ella? Ah, sí, casi lo olvido. Dijo que le gustaría reunirse nuevamente con el rey hechicero dentro de un mes como decía, acierto, con respecto a lo que le comentaste en el lago Ractorian. Oh, así que decidió escuchar la oferta del rey hechicero. Muy bien, me encargaré de comunicárselo. Oh. El viaje hubiera sido largo y tedioso para la noble, de no ser por la previsión de Satoru de traer a Celestia, dado que Lois debía de ocultar su estatus. No podían usar un carruaje y no había caballos disponibles, por lo que tendrían que cubrir el camino a pie. Afortunadamente, Celestia les acercó bastante teletransportándolos. Aparecieron apenas fuera del rango de visión de los guardias en las murallas de la capital. Pese a las quejas de la pequeña maga, caminaron cerca de 15 minutos hasta llegar a la puerta. Al principio Lois estaba nerviosa de qué pasaría si veían la apariencia semihumana de Celestia. Sin embargo, todas sus preocupaciones probaron ser infundadas cuando ésta, con un destello de su cuerno, transformó bastante su apariencia. Frente a ella se encontraba una versión completamente humana de la misma y aun cuando no lo admitiría verbalmente, no podía negar que su apariencia era aún más bella que la de Henrietta. Su rostro refinado pero sencillo le daba un aire de autoridad y bondad. Bastante curioso que fácilmente podía parecer la reina de algún reino lejano. Su cuerpo sería fácilmente la envidia de toda mujer en la capital. Pero lo curioso fue que cambió su cabello a uno rosa similar como el suyo pero sin la apariencia etérea. Al ver la duda en su rostro, la alicornio disfrazada sonrió a la pequeña maga y explicó la fachada que habían decidido usar. Así pareceremos madre e hija. Nos presentaremos como una familia que migra para intentar mejorar su vida en la capital. Una historia sencilla y algo fácil de creer. Mi nombre no es conocido, por lo que puede seguir llamándome Celestia. Para Satoru el caso es el mismo. Una sonrisa pícara apareció en el rostro de la mujer. Así que a partir de este momento somos la familia Satoru. Siéntete libre de llamarnos mamá y papá. El rostro avergonzado de la pequeña maga fue recompensa suficiente para ambos adultos, que no demoraron en reír, a costa de la joven. Moo no es gracioso. Sus risas siguieron hasta llegar su turno en la puerta, donde tras una inspección ligera y responder varias preguntas, obtuvieron el acceso. Mientras caminaban por la calle, Ainz se percató del rostro contrariado de su ama. Era claro que algo no le agradaba. ¿Sucede algo? No, eso lo que básicamente es espiar. No, es decir, no lo entiendo. ¿Por qué se me dio una misión como esta? Ya veo, así que de eso se trata. Ella cree que se trata de algo sencillo que puede hacer cualquiera. Jejeje, ya se cree que puede enfrentarse a misiones de alto perfil. Recordando la actitud típica de los novatos de Yggdrasil tras avanzar los primeros niveles y ver cómo Lois presentaba la misma tendencia, un pensamiento maquiavélico cruzó por su mente. Ok, una advertencia sonora y después una lección de vida le vendrán bien, jejeje. Espero que Celestia me siga el juego. Asterisco siga asterisco. Suspirando exageradamente, Ainz llamó la atención de su ama. Así que tras resolver un par de problemas ya quieres tareas más grandes, ¿no es así? Que no, de ningún modo. Eso sería despreciar el valor que nos ha dado su majestad. Estoy muy agradecida de poder serle de utilidad. Adelante, Lois, sigue gritando. Creo que no te escucharon en el palacio. Dijo Celestia de manera juguetona tras haber leído el comportamiento de Satoru y entender su propósito. Las palabras del alicornio arrojaron un balde de agua fría sobre la pequeña maga, que cubrió su boca con ambas manos. Pero antes de que pudiera romper en llanto por fallar su misión antes de comenzarla, su familiar interrumpió sus pensamientos. Puedes estar tranquila. Celestia conjuró una burbuja de silencio a nuestro alrededor antes de que comenzaras a gritar. Pero en serio, dijo dejando de lado el tono juguetón, en este momento se supone que somos una familia de plebeyos, tienes que dejar de portarte como noble por ahora o arruinarás tu misión.
La mirada que le estaba dando la hizo sentirse como niña regañada por su padre al ser descubierta en una travesura, por lo que de inmediato apartó su vista de la de su familiar. Ve bien, entonces hay que prepararnos para cumplir nuestra misión, hay que conseguir dónde quedarnos y un caballo, dijo la pelirrosada mientras revisaba el dinero que la reina les había dado para su tarea. Habían cambiado la nota dada por Henrietta en la oficina de asuntos financieros, recibiendo 70 monedas de oro y 500 ecus. Asteriscos y gasterisco, algo me dice que un caballo sería algo totalmente inútil en esta situación. Se supone que somos plebeyos. En este país es contada la cantidad de ellos que se puede hacer con uno y usualmente es para labores de campo. Según sé, además, también se necesitarían diferentes accesorios, arneses, sillas y más. Aportó Celestie, que era ajena a la cantidad de miradas que recibía mientras caminaban de los peatones por la sensual mirada ruborizada que dio mientras hablaba. Sí, gente, en el Equestrie antes del colapso, esos accesorios son considerados fetichistas y se da a entender en la serie ligeramente y el fandom lo apoya, a gran medida. Bueno, creo que entonces podemos dejar ese tema de lado, a fin de cuentas, no es suficiente, dijo la pequeña maga al terminar de verificar el dinero. ¿A qué te refieres?, preguntó Ainz contrariado. Yo mismo consulté el monto antes, ¿cómo es posible que me haya equivocado? Según lo que hemos reunido de este mundo, esa cantidad es más que suficiente para una familia común viva por al menos 4 meses, ¿acaso es mucho más cara la vida en la capital? Con el dinero que tenemos solo podremos pasar una noche en el hotel. ¿Pero qué clase de hotel cobra tanto por una noche? Eso es un robo descarado. En el reino hechicero el dueño y los empleados serían inmediatamente apresados e investigados por sospecha de fraude, dijo sorprendida Celestie, levantando ligeramente la voz. Ella tiene razón, hay que quedarnos en un lugar barato o el dinero no nos alcanzará para los 2 meses y medio, agregó Satoru. De ninguna manera, me niego a dormir en una habitación barata. Ya es suficiente que me hayan convencido de usar estas cosas, dijo apuntando al vestido que le había conseguido prestado su familiar de una de las hijas de las sirvientas de la academia, que aun cuando era uno de los mejores de esta era bastante sencillo y acompañado por una coqueta boina, aunque ella realmente no conocía el origen. Asteriscos y gasterisco, en definitiva, esta niña necesita abrir los ojos a la realidad de manera dura o no progresará. Su orgullo de noble la hundirá como a cualquier niño mimado, pensó Ainz. Al notar los sonidos inconfundibles de un lugar de apuesta cercano, el Overlord comenzó a caminar en esa dirección. Si estaba en lo correcto, esta sería una gran lección para la pequeña maga, haciendo una seña discreta. Al alicornio esta de inmediato deshabilitó la burbuja, permitiendo que los sonidos regresaran nuevamente. Sus suposiciones fueron confirmadas de inmediato. En cuanto pasaron frente al bar, una sonrisa se vio en el rostro de Lois. Entonces solo necesitamos conseguir más dinero, ¿no? Las palabras de Lois fueron inmediatamente seguidas por su entrada al bar, donde se encontraba lo que Ainz ya esperaba, una ruleta. Sin perder el tiempo, la pelirrosada fue y cambió las monedas de oro por fichas, mientras era mirada con preocupación por Celestie. Al ver la expresión de su acompañante, Satoru le puso una mano en el hombro. No te preocupes, esto funcionará como una gran lección de vida para ella. La detendremos antes de que se le salga de las manos y aun si pierde todo, yo tengo el dinero suficiente para lo que necesitemos. Asintiendo en respuesta, la alicornio aceptó las palabras del Overlord en disfraz, pero no pudo remover su preocupación, por lo que cuando la chica regresó de cambiar las monedas por fichas, la abordó antes de que llegara a la mesa. Lois, ¿estás segura de esto? ¿Sabes de qué se trata el juego o cómo se juega? Por supuesto, he escuchado a algunos de segundo y tercero hablar sobre este tipo de lugares. Solo hay que apostar a la combinación ganadora y se puede conseguir mucho dinero. Contestó con un rostro algo molesto al sentirse insultada. Asteriscos y gasterisco, si estás bien segura de que lo que estás haciendo es lo mejor, solo, sé cuidadosa. Esto es algo que fácilmente puede corromper a los individuos. No hay problema, no puedo fallar. Terminó con confianza la pelirrosada, algo que no calmó a la alicornio. Sin perder más tiempo, Lois se acercó a la mesa de apuestas y vio cómo jugaba el resto. Copió la apuesta de otro jugador a modo de espejo, colocando varias fichas en el centro de la mesa sobre el 17 negro. Al lado de la apuesta más pequeña sobre el 20 negro, la ruleta comenzó a girar. El croupier anunció la suspensión de las apuestas y lanzó el balín de latón en sentido contrario al giro por el borde. Durante varios segundos el suspenso tenía de puntas a la pequeña maga, la pequeña esfera. Rebotó varias veces y finalmente se detuvo y la suerte de principiante le favoreció en el primer tiro. Esto lamentablemente solo la alentó a ser más atrevida en sus apuestas. 3 figuras se podían ver sentadas en el borde de la fuente de una de las plazas de la capital. 2 mujeres de cabello rosado y un hombre de cabello negro, para cualquiera que les viese. La escena sería enternecedora. 2 padres consolando a su joven hija, pero la verdad era totalmente otra. Asteriscos y gasterisco, esto es de lo que te decía que deberías tener cuidado. Te enganchaste en el juego y perdiste todo el dinero. Y ahora ya es muy tarde para buscar otra solución o un lugar donde quedarnos. Le reprimió la alicornio levantando ligeramente la voz, jugando su papel en el plan de Satoru, pero con algo de molestia real. Durante el juego, cuando vieron que estaba perdiendo mucho, intentaron convencerla de dejar la mesa, pero esta se negó rotundamente, segura de que al final ganaría. Tuvieron que retirarla por la fuerza cuando agotó todos los fondos y comenzó a ordenarle a Satoru que le diera de su dinero para seguir, al recordar que este aún debería tener algo del que cambio cuando llegó a Alquejinia. La caminata, sumada al aire que comenzaba a refrescar conforme caía la noche, ayudaron a enfriar la cabeza de la pequeña maga, quien ahora lamentaba sus acciones. Ya no llores, Lois, aún no está todo perdido, siempre hay otro camino. Fui una tonta, Celestie me advirtió y no la escuché. Ahora por mi culpa no podremos completar la misión que me encomendó su majestad. Esto que te sirva de experiencia, si intentas lograr algo debes apegarte a las medidas necesarias para ello, y muchas veces esas cosas serán desagradables o completamente opuestas a tus gustos, le reprimió a Ainz con severidad para después continuar con un tono más amable. Además, como te dije antes, aún no es muy tarde para solucionarlo, nada se ha perdido aún más que algo de dinero.
Habrá que agachar la cabeza, disculparnos con la princesa y pedir más dinero, dijo Celestie con un tono cabizbajo. Eso es imposible. La princesa nos dio esos fondos para completar nuestra misión a su propia discreción. Estoy segura de que el gabinete no permitirá que nos den nada más. Probablemente lo que nos dieron era lo mejor que podían ofrecer. Habló la pequeña maga con voz triste. Y los tiraste todos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué estabas pensando? Reiteró la exdiarca retorciendo el cuchillo en la herida. Eso fue porque no se pueden conseguir buenas habitaciones por tan poco dinero, exclamó la peli rosada. Entonces eso era todo. ¿Fue porque no deseabas dejar los lujos, aun cuando estos contradicen la tarea a mano? Le recriminó Satoru con un tono nivelado y un rostro neutro. Son necesarios. Lo único necesario para el cuerpo es respirar, comer, beber y dormir, habló Celestie en un tono severo. La primera es la más fácil en este lugar, así que podemos ignorarla. La segunda puede ser fácilmente satisfecha con raíces y bayas silvestres. La tercera se puede satisfacer incluso con el agua que cae al llover. Y la última se puede hacer donde sea con el tiempo. El resto son simplemente comodidades. Lois era alguien que no conocía nada de la vida, ni siquiera era capaz de regatear al comprar. Esto era bastante obvio, por lo que recibir una lección tan dura le dolió en el orgullo de manera especial y hacía lo que podía para retener sus lágrimas mientras abrazaba sus rodillas. Además, como te dije, aún no está todo perdido. Las palabras dichas en ese tono extraño hicieron que ella levantara el rostro y una ceja Celestie. ¿Qué tal si lo hacemos un tango? Así no involucraremos a todos alrededor. Las palabras y dudas solo aumentaron al ver la sonrisa traviesa de la mujer, pero antes de que Lois pudiera hacer la primera pregunta que llegó a su mente, comenzó a sentir una sensación extraña en cuanto los pies de esta comenzaron a golpear el suelo de manera rítmica, llamando la atención de todos a su alrededor. Anne, véase que el requinto de los pies de Celestie y Ainz tienen el ritmo del tango flamenco y la letra está basada en el tango Volver, de Carlos Gardel, más o menos, porque yo soy un bruto, hablando de mi talento musical, y probablemente otros jejejeje. Asterisco tap asterisco, asterisco tap 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 asterisco. Con el primer movimiento de la alicornio, Ainz se puso de pie con una gran seriedad en el rostro y contestó el golpeteo de su compañera de baile con el propio. Asterisco tap 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 asterisco. Ambos se lanzaron uno contra otro, siendo Ainz quien ganó el embate, tomando la pierna izquierda de Celestie con su mano derecha por detrás de la rodilla, levantándola a la altura de su cintura y alejándose un par de pasos. Entonces, esta comenzó a cantar, como si hubiera sido en un parpadeo. Las luces de Tristane se han encendido. Ya comienzan a anunciar la noche, anunciando con sus pálidos reflejos nuestro camino. Por esta noche ese es nuestro destino. Sin darse cuenta, Lois había comenzado a marcar el ritmo con sus palmas, agregando algo más de sabor al golpeteo del suelo de la pareja bailando y no podía parar. Pero, aunque lo pudiera no lo haría, el baile era bastante entretenido. Celestie ondeaba su falda y cada vez que la levantaba o se veía más de lo habitual de una de sus torneadas piernas. Alcanzaba a escuchar gente tragar saliva en el ruido de fondo, sin contar la cacofonía de sonidos propiciados por los sensuales rebotes y balanceos del resto de su anatomía. Yo no creo en nada de eso. Solo hay que seguir intentando con fervor. En estas viejas calles nuestra voz hace eco. Así es la vida y no hay que dejarse someter. Bajo la burlona mirada de las estrellas, que nos ven con indiferencia. No hay que dejarnos vencer. Ver nuestra esperanza marchitar. O el tiempo escapar. No hay que dejar mi bien. Que la vida es un suspiro y fácil se escapa. Pero mientras esté contigo no me falta nada. A la vida nos aferramos. Por eso no lloramos ni siquiera una vez. Anonadada, Lois veía como más y más personas se reunían alrededor, atraídos por el ritmo y la canción. Verso por verso, ambos se turnaban relatando la historia que habían preparado como su cubierta. Las armoniosas voces de ambos aumentaban el ritmo. Parecía que pronto terminaría la canción. De pronto, ella se puso de pie de un salto. Inspirada por la alegría de la música, se acercó a la pareja golpeteando el piso, siguiendo un ritmo que no conocía y una música que no escuchaba, y para su horror y vergüenza posterior ella dio el verso final. Vencer y enfrentarse a la vida bendita. Desde los tiempos de nieve hasta las praderas verdes llenas de vida. Año con año, aunque en nada quede. A través de los males en las sombras. Siempre buscaremos la forma de seguir a la vida aferrados, atesorando los dulces recuerdos, y ganarle un día a la pobreza. Una y otra vez. Respirando agitadamente y en medio de los dos bailarines que aún tenían las manos entrelazadas, con una gran sonrisa en el rostro se encontraba Lois, pero su sonrisa comenzaba a menguar rápidamente con cada segundo que pasaba. El silencio de sus espectadores hacía llegar poco a poco lo sucedido a su cerebro, que tenía que repasar varias veces cada pedazo de información para poder procesarlo, traspasado el punto medio, donde la sonrisa se transformaba en una mueca de desesperación. Con cada segundo, su cara ganaba un tono un poco más marcado de rojo. Pero antes de que la pequeña maga pudiera escapar, Satoru y Celestie cruzaron su mirada, hicieron una reverencia y el público explotó en aplausos. Cada uno sacó una pequeña bolsa de cuero y se acercó a los espectadores. Estos de inmediato comenzaron a dar limosnas generosas a los artistas callejeros por su maravilloso espectáculo. Muchos de los presentes jurarían haber escuchado música compleja al fondo. Terminado el espectáculo, la pequeña maga se hizo bolita en el suelo ocultando su rostro de la vergüenza. No se podía explicar lo que acababa de pasar. El público poco a poco se dispersaba y tanto su familiar como la alicornio se veían satisfechos, las bolsas de dinero que obtuvieron se veían cargadas. Excelente, con esto no tendremos ningún problema para pasar la noche, aunque aún habrá que buscar algún trabajo. No podemos estar paseando la armonía por todas partes hasta saber si tiene algún efecto negativo en este mundo, dijo Celestie cerrando su bolsa. Tienes razón, por lo pronto busquemos un lugar para quedarnos. Lois, ya deja de lado la vergüenza. En este momento no tenemos tiempo para ello.
dijo Ainz con un tono divertido al ver la reacción de su ama, tras su primera experiencia con una canción del corazón. Exijo que me expliquen qué rey. Pero sus palabras fueron interrumpidas por firmes aplausos. Asterisco clap 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 clipa clap asterisco. Bravo, 3 bien. Los cuales fueron acompañados por una voz claramente masculina que sonaba algo afeminada. Eso fue maravilloso, jamás había visto algo así. Un hombre musculoso de cabello negro que parecía usar gel, vestido en una entallada camisa morada abierta del cuello ampliamente que dejaba ver su vello pectoral, con unos pantalones cortos a juego y un fuerte olor a perfume, completaba una imagen masculina que no convencía realmente. Muchas gracias por sus palabras. Mi nombre es Eletie Suzuki. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Contestó la alicornio con cortesía y una pequeña reverencia. Asterisco gaspa asterisco, pero ¿dónde están mis modales? Estaba tan encantado con su espectáculo que no me he presentado, qué vergüenza. Contestando con la misma cortesía y reverencia, el hombre se presentó, mi nombre es Scarou, soy dueño de un pequeño pero exitoso restaurante, no muy lejos de aquí. Es un gusto conocerle señor Scarou, mi nombre es Satoru Suzuki, pero me temo que debemos marcharnos, o no lograremos encontrar dónde quedarnos esta noche a tiempo. Además, aún tenemos que buscar trabajo el día de mañana y sería conveniente iniciar temprano. Termino Celestie. Así que no era solo una historia, realmente están necesitados de hospedaje y trabajo, entonces están de suerte, ya no necesitan preocuparse por nada. El tono tan animado del hombre sacó a Lois de su vergüenza por el momento. Estoy en necesidad de algunos empleados más. Agradecemos mucho su oferta, pero lamentablemente no podemos aceptarla de momento. Primero necesitamos encontrar dónde quedarnos. Interrumpió Ainz. Jujuju, por eso les digo que ya no tienen que buscar más. Mi restaurante es también una posada y aún tengo una habitación disponible si la desean tomar. Entonces tomaremos su amable oferta. Muchas gracias, genial. Pero qué golpe de suerte y yo que pensé que estas cosas eran meros números musicales jajajaja. Festejo Ainz mentalmente su éxito inesperado. Tras unos breves minutos de caminata y pagar por su habitación, la tercia se encontraba ya dentro de esta, con Celestie sentada junto con Lois en el borde de la cama, lanzando miradas enervadas a su familiar y la alicornio disfrazada. En cuanto esta primera se encargó de aislar la habitación de sonidos, la pequeña maga exigió una explicación, antes de que cualquier otra palabra surgiera. ¿Pero qué rayos fue eso? Jamás había estado tan avergonzada en toda mi vida. Es impensable que la tercera hija de la Baviera haya sido reducida a un mero espectáculo. Ante el arranque colérico de la peli rosada, los otros dos ocupantes cruzaron miradas y sonrieron ligeramente, siendo la alicornio quien tomó la palabra. Eso, mi joven Lois, es algo nativo de la magia de donde venimos. Se le conoce como canción del corazón, un efecto de la magia de la armonía que existe en Ecus y reside en todos sus habitantes. Usualmente se presenta de manera espontánea cuando alguien siente emociones extremas en cualquiera de los ámbitos. Dependiendo del tipo y sentimiento es la cantidad de individuos que afecta. Solo los más versados en controlar sus emociones o magia son capaces de controlar sus efectos. Si hubiera sido alguien sin ninguna de estas dos cualidades quien la iniciara, sin duda hubiera afectado a toda la plaza. Decir que estaba sorprendida por la información recibida sería ser demasiado amable. No podía procesar lo que acababa de escuchar. No, más bien no lo podía aceptar. Eso es ridículo, eso no tiene ningún sentido. Es totalmente absurdo que cualquiera pueda causar algo así de la nada. ¿Pero en qué clase de mundo retorcido viven ustedes? Te entiendo totalmente, Lois. Es un alivio encontrar finalmente a alguien que comparta mi opinión. Solo por eso tendrás todo mi apoyo para que tengas un gran futuro. Pensó llorando internamente para sí mismo el Overlord. Bueno, ridículo o no, siempre ha sido así en Equestria. Ahora hay que dormir. Mañana nos levantaremos temprano para iniciar nuestro trabajo en el restaurante. ¿De verdad tenemos que hacer un trabajo tan denigrante? ¿No podíamos buscar otra cosa? Preguntó algo deprimida la peli rosada. No, ya que alguien perdió todo el dinero que nos dieron para nuestra tarea antes de que pasáramos mediodía en la ciudad, interrumpió Satoru lanzando una mirada a Lois que solo apartó la vista en respuesta. Además, probablemente no haya mejor lugar en toda la ciudad para conseguir nuestro objetivo. En lugares como este es muy fácil conseguir información. Usualmente los clientes tachan de tontas o inconsecuentes a las meseras. Estas palabras eran algo que Lois no podía refutar. Ella misma muchas veces había ignorado totalmente a las sirvientas de la academia hablando de cualquier cosa en su presencia, como si no existieran. Viendo que finalmente su ama había aceptado su destino, el Overlord salió de la habitación para darles privacidad a las mujeres para que se cambiaran en su ropa de dormir, mientras él obtenía su propia privacidad para revisar reportes de sus subordinados y ponerse rápidamente al día con Nazarik. Buenas noticias, hadas, exclamó Scarou a sus empleadas mientras movía sus caderas de manera extraña. Ainz aún no podía creer que ese fuera realmente el nombre del restaurante. Le parecía algo demasiado japonés para este mundo. Jeje, la posada, las hadas encantadoras, vaya lugar al que hemos venido a parar. Sí, señor Scarou. No, muy mal, señor, no. Es Mademoiselle, está bien. Sí, Mademoiselle. 3 bien. Por lo que se podía ver, las chicas vestidas en llamativos atuendos estaban bastante acostumbradas a las excentricidades del hombre. Este comenzó por dar las noticias de que su negocio estaba comenzando a perder clientes a causa de la apertura de otra tienda que servía un producto importado del cual había recibido su nombre y se llamaba café, tras lo cual fue consolado por las meseras, y sin perder el tiempo dieron su porra laboral para iniciar el día. Curiosamente, con cada cosa nueva que mostraba Sacron, el negocio le parecía cada vez más un giro como los que había en el mundo original de Satoru, un Mad Café. Bien, entonces hoy tengo un gran anuncio para todas mis hadas. A partir de hoy se nos unen 2 nuevas compañeras. Y son madre e hija. Adelante y preséntense con todas, por favor.
Terminó cediéndoles el escenario y con una ronda de aplausos por parte de las meseras, ambas se acercaron. Mucho gusto, somos Celestia y Lois Suzuki. Las presento la alicornio mientras la joven se limitaba a estirar y acomodar el vestido tan revelador que les habían dado. Acabamos de llegar a la ciudad el día de ayer, pero a causa de un imprevisto estuvimos a punto de dormir en la calle hasta que Mademoiselle Sacro nos ofreció trabajo y hospedaje. Espero nos llevemos bien. Termino con una pequeña reverencia, acción copiada por Lois a regañadientes. Ellas y el hombre de la familia, Satoru, vienen desde muy lejos intentando encontrar su fortuna en la capital, pero fueron robados y los encontré mientras hacían un grandioso baile para reunir algo más de dinero. Comentó el dueño del restaurante desde un lado. Al ser mencionado, Ainz dio un paso al frente y se presentó. Hola, mucho gusto, mi nombre es Satoru Suzuki y estaré ayudando en la trastienda a partir de hoy. La sonrisa del Overlord disfrazado cautivó a casi todas las chicas y de inmediato se escucharon susurros parecían decir, qué guapo, lo que me gustaría hacerle, y, qué lástima que ya esté tomado, si no lo dejaba tomarme, y más por el estilo, cosa que comenzaba a ponerlo nervioso, pero fue salvado por Scarrow. Bien, ya es hora de abrir. El hombre chasqueó los dedos y un grupo de muñecas mágicas que se encontraban en una de las esquinas del lugar comenzaron a tocar una marcha. Las puertas emplumadas se abrieron y los clientes que esperaban comenzaron a abarrotar el lugar rápidamente. La clientela del lugar solo reafirmó la opinión que tenía Ainz sobre el lugar. Todos tenían un perfil similar y daban un aire parecido a los clientes de los bares de sirvientas que conocía, pero se preguntaba cómo era que Scarrow los mantenía en línea. A fin de cuentas, no es que en este país se apliquen reglamentos para estos negocios y sus clientes de manera general. Durante el día, se percató sin lugar a dudas de por qué les había ofrecido el trabajo. Tanto Celestie como Lois eran hermosas y llenaban el ojo de los clientes, sobre todo la figura de Celestie y el rostro delicado de Lois, aunado a la clara suavidad de la piel de ambas. Mientras mantenía un oído sobre ellas, Ainz estaba contento con lo que hacía. Era la primera vez en su vida que lavaba platos. Claro que tuvo que ordenar un silencio absoluto a sus guardias con la amenaza de ponerlos al servicio de Aclair de manera permanente si le comunicaban a alguien sus labores para poder disfrutar de la experiencia, pero en cuanto comenzó a tomar un ritmo, los platos sucios se reducían cada vez más a pesar de estar el restaurante lleno. Tan metido estaba disfrutando de una labor cotidiana que no escuchó a la chica que estaba parada detrás de él. Wow, de verdad que eres rápido y lo haces tan bien que no lo puedo creer. Al ser repentinamente sacado de sus pensamientos, el plato en sus manos se hizo añicos completamente. Asterisco clash clean 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 asterisco. Asterisco gaspa asterisco, perdóname, no era mi intención. ¿Estás bien? ¿No te cortaste? Exclamó preocupada la chica tomando las manos de Satoru para revisarlas. Chem, estoy bien, tan solo me sorprendiste. Eso es todo, jejejeje. Uf, menos mal, lo siento mucho, tú eres el marido y padre de las chicas nuevas, ¿verdad? Así es. Mucho gusto, mi nombre es Jessica, soy la hija de Scarrow, dijo la chica mientras comenzaba a secar platos para llevárselos. Después de un momento de silencio, esta continuó. Hey, eso de que son viajeros pobres buscando su suerte en la capital es mentira, ¿verdad? La perspicacia de la chica casi hace a Ainz romper otro plato. Mierda, cómo lo descubrió. Jejeje, no sé qué te hace pensar eso. Intento desestimar la pregunta el Overlord. Puedes relajarte, aun si ese es el caso, no te vamos a echar por eso, a las chicas no les interesa nada de eso, pero, puedes contarme su historia. En verdad está bien que estés perdiendo el tiempo aquí, no urgían los platos, tu padre te puede regañar. ¿Sabes? Es curioso. ¿Qué cosa? Eres la primera persona que no tiene ninguna reacción al averiguar que Scarrow es mi padre. Ve, bueno, eso es porque no parece mala persona. Además, no es la primera vez que se dé algo así. En mi mundo original había homosexuales en altos puestos que se casaban y tenían hijos con mujeres tan solo por sus empresas, y en Equestria el matrimonio lésbico no es algo extraño, dada la gran cantidad de mujeres comparada con la de hombres. Pensó para sí. Mientras tanto, al fondo seguía escuchando los desastres causados por Lois. Los clientes hacían reseñas sobre su cuerpo poco desarrollado de manera abierta, cosa que enervaba a la pequeña chica, asunto que solo era empeorado por su ineptitud al servir a otros dada la falta de costumbre. En el momento en que estaba por gritar a un cliente, fue detenida por Celestie, que le cubrió la boca con la mano, antes de que diera información que no debía, mientras se disculpaba por ella con los clientes. Al final del día, cuando comenzaba a clarear, la única cansada del tercio era la pequeña maga, que cayó como piedra en la cama sin quejarse siquiera de la incomodidad esta vez, mientras que Celestie estaba bastante emocionada. Después de todo, al igual que Ainz, era la primera vez que hacía un trabajo como este. Al despertar, todo le dolía, pero tenía que esforzarse por cumplir las expectativas de Henrietta. Debía salir a la ciudad y andar un poco para recoger cualquier rumor que pudiera para reportarlo, aprovechando las horas que tenía antes de que reiniciara el trabajo. Ella quería relajarse saliendo de compras, pero ni su familiar ni Celestie le dieron del dinero que habían ganado. Se sintió traicionada cuando al mencionar su deseo solo recibió por respuesta una pregunta por parte de ambos, haciendo claro que no gastaría nada que no se ganara. Pensaba que no habías ganado ninguna propina el día de ayer, ¿no te dio Scarrow una cuenta en vez de sueldo? Después de eso salió furiosa a caminar por la ciudad para relajarse un poco. Ya verán ese par de presumidos, les voy a mostrar que no me ganarán. El día de hoy conseguiré bastantes propinas y no les daré un solo EQ. Está de más decir que estaba tan centrada en su monólogo que no escuchó nada a su alrededor. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic. Nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste, compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.